Aló. ¡Muerto! ¿Cómo estás, querido? ¿Ahí me escuchas bien? Sufriendo con esta conexión a internet, pero bueno, ahí vamos. Sí, pero ¿se oye bien o no? Sí. Yo te escucho bien, yo te escucho bien. Perfecto. Bueno, aquí, ¿Cómo estás? perdón, pues bien, aquí vamos en este encierro aquí viviendo, pero bien afortunadamente. Lo ¿Tú cómo sé. estás? ¿La salud? Bien, todo bien. Y la verdad es que, pues, gracias por este espacio que todo el tiempo has tenido durante estas semanas. Son semanas muy complejas, entonces me parece muy entrañable que te des este tiempo. Es un esfuerzo, es un trabajo también, pero también es un interés enorme por nuestro oficio y se aprecia mucho de verdad, hermanito. De verdad. Pues te cuento que gracias a estos live, nadie me ha preguntado, te lo voy a contar. Creo que encontré una forma también de tener la cabeza ocupada porque es muy difícil. Ya sé, O sea, ya en el sé, es día es una muy difícil, locura Humberto. esto. Hay momentos en donde te tiendes a bajar y es... Entonces, esta dinámica ha sido muy interesante porque además de eso he aprendido un montón. O sea, hoy estaba Sí, haciendo una llamada telefónica con alguien y le decía, no sabes lo que de verdad, creo que hay que hacer un resumen muy grande de todos los que pasaron porque han hablado de cosas muy interesantes. qué lindo, qué lindo. Hay una frase que me acordé ahorita con lo que acabas de decir, la otra vez que me ha reconfortado mucho estos días, de un artista asiático que en algún momento pues vivió la guerra y vivió como muchas cosas y dijo una frase que me parece muy poderosa. Decía, la gente que se dedica al arte, los artistas, tenemos que ser capaces de soportar todo el dolor del mundo porque nuestro deber es convertirlo en belleza. Qué bonita, qué buena. Y ha sido una frase, la verdad, que me ha acompañado este tiempo porque obviamente sí son tiempos rudos y cada vez que me acuerdo de eso es como, bueno, va, güey, o sea, hay un compromiso por transmutar eso, por comunicarnos y qué bueno que existan estos espacios ahora también, ¿no? Para que podamos comunicarnos con la gente, entre nosotros. Y es curioso porque ahora pues resulta que en una de esas nos acabamos escuchando más, ¿no? Que en medio de Sí, la vorágine. sobre todo, digamos que generar espacios responsables, porque también he visto unas cosas, o sea, una gente que dice unas cosas que uno dice como que la idea No, no es hay que hacer confundir. tamizaje, hay que hacer tamizaje. Sí, Así. Humberto, o sea, por lo menos curadurías. Exacto, Miren, a ver a quién ponen a exacto. hablar. Literal, No, literal, mira, curaduría de la cabeza, así como de, a ver, esto sí, esto no. yo veo muy poco, la verdad veo muy poco, porque afortunadamente se me ocupa un montón, pero lo que me mandan, digo como que, Dios mío, no hay derecho a que la gente de verdad, sobre todo muchas cosas desde el ego, gente asumiendo créditos de proyectos que no hace, que no reconocen a quienes los pusieron en donde están. Es un momento muy complejo en cuanto a lo que se está comunicando y lo que se Pero está por otro lado, informando. sabes que justamente creo que el mayor juego que tenemos en este momento es la movilidad del ego. O sea, a todos se nos está cayendo literal, o sea, nuestro mundo a pedazos y todos tenemos posibilidad de reconstruirlo en este Total. momento y de volver a estar cerca de nosotros, de escucharnos. Quien no lo quiera hacer, pues bueno, cavará su propia tumba en el sentido, ¿sabes? Y en eso, Emocional. y en eso que dices, creo que es muy cierto lo del ego porque te das cuenta realmente con lo que comunicas qué hay ahí. Sí, 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 sí. No, y digo, y a mí me encantan estos medios porque como que las máscaras se caen. O sea, es como, Sí. ¿no? Si había posibilidad de fingir de, no, yo soy un actor. No, es así como, aquí eres tú. Eres tú y se te nota, ahora sí que se le ve el cierre al monstruo. Sí. Bueno, ¿todo bien? ¿Tu salud, toda la familia, la gente, Todo todo bien bien? en tu lindo Bien. país que ¿Estás amo en tanto. Colombia? Llevo ya 3 años y medio viviendo en Colombia. Es increíble cómo pasa el tiempo. Ya vamos a hablar de eso. Ha generado polémica mi gorra, no soy hincha del Real Madrid. Yo los fines de semana uso siempre gorra para tratar de, ¿no? A Para mí me cambiar el look. regalan gorras, entonces tengo por ahí una del Barcelona, entonces bueno, en fin. Está Bien. bien, está bien. Bueno, Nada personal. Humberto, gracias por, por aceptar esta invitación. Qué bueno tenerte, qué placer. Por fin pudimos acordar los tiempos. A Humberto lo conozco hace ya un par de años que voy a contarlo de una forma muy humilde y muy sencilla y muy agradecida. Llegó a mi oficina presentándose como todos los actores con su hoja de vida en la mano, diciéndome soy actor, mire, quiero que me conozca. Y uno de este lado valora mucho eso, el trabajo sin el ego. Creo que hemos hecho una bonita amistad, hablamos cada vez que podemos y seguimos en la pelea por tratar de subirnos al ring, ¿no?
Sí, 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 sí. Y será, seguro. Se dará. Gracias por esto y pues entremos en materia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Feliz. bien. ¿Qué tan difícil ha sido llegar al punto en el que estás en tu carrera, Humberto? Porque te ha tocado muy duro y empezaste hace mucho tiempo. Pues mira, justamente ahorita que se están cumpliendo los 20 años de Amores Perros y que está viendo una serie de, ¿no? De celebraciones y recuerdos alrededor de esa ¿Está bueno eso? anécdota. Es justamente, o sea, son estos 20 años que llevo trabajando. Yo estaba estudiando en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, que me parece que es una de las mejores escuelas de actuación que puede existir en México. Una escuela de un absoluto rigor, en donde te enseñan a hacer equipo con tus compañeros. Te queda mucho la idea en la cabeza y en el corazón de que el otro te significa, de que tú no puedes hacer nada si el otro no está. Entonces, la mirada del otro, la respiración del otro, todas las cosas que le están pasando al otro son las que hacen que tú te vuelvas buen actor, que tú puedas recibir esos estímulos, transformarlos y después volverlos a lanzar. Y eso creo que me parece como muy especial de esa escuela, porque no siempre te lo enseñan, casi siempre estás preocupado tú justamente en actuar, en conseguir tus resultados, en que, ¿no? En que te esté saliendo bien lo que estás haciendo. Y creo que es una cosa mucho más profunda. Y el Q tiene esa ideología mucho más mística y mucho más de respeto por el oficio, que la neta, si, o sea, si te soy muy sincero, siento que ahora vivimos en un mundo pues tan superficial en donde también la actuación se ha convertido pues como en una capacidad que cualquiera podría hacer. Es más, ya todos podemos ser actores con nuestra cámara y nuestro teléfono en nuestra casa, ¿no? O sea, Y muchas las cosas escuelas han se cambiado preocupan en en estos eso que 20 tú años. dices, Humberto. Qué bueno porque nadie lo había tocado. Hay muchas escuelas que se preocupan solamente en eso que tú dices. Y la verdad es que el CUT, pues sí, son 4 años donde estás como en una licuadora de locos, en donde literal vives procesos, sobre todo para que te aprendas a conocer a ti mismo, a tu instrumento de trabajo, para que tú puedas de alguna manera hacer tu propio piano. Y entonces cualquier cosa que exista en la vida tú puedas tocarlo, en las melodías, ¿no? En las armonías que tú quieras. Y eso es un proceso pues que sí requiere de técnica, requiere de pues rigor, requiere de respeto por el oficio, de concentración, de amor, de interés por la vida, por los seres humanos, por cada cosa que pasa. Y en ese sentido todo se vuelve un estímulo, todo se vuelve, ¿sabes? Como material de trabajo. Pues bueno, estando yo en esa escuela, de repente sucedió un fenómeno que es la huelga de la UNAM, separaron las clases y un director de casting, Manuel Tail, fue justamente unos días antes del paro pues a ver caras nuevas en la escuela, nos vio en algunas clases, nos llamó y de repente pues acabé haciendo Amores Perros, que fue mi primer trabajo profesional, mi primer casting, mi primer, o sea, todo. Y también pues una experiencia absolutamente absorbente de ver gente, ¿no? Que llevaba también muchos años trabajando en esto, de descubrir el cine, descubrir la capacidad que tiene el cine de viajar, o sea, de vivir literal en el tiempo, en el espacio, la posibilidad, como me decía también Alcázar alguna vez cuando fue mi maestro, la posibilidad que tienes de incidir en la conciencia de la gente a través de una comedia, a través de un drama, pero estás incidiendo en la conciencia. Hay algo que estás tocando ahí en el fondo y tienes que tener una responsabilidad de eso. Entonces, en ese sentido, tanto la escuela como Amores Perros, que fue como, digamos, mi cuna, o sea, como de donde nació todo, sí me enseñaron eso, a respetar mucho y a tratar de profundizar y tratar de, tú lo sabes, es muy complicada la carrera. O sea, además hay una cosa que siempre les digo cuando doy talleres a actores jóvenes, pero les digo que uno lo que tiene es esto, ¿no? O sea, como que lo que tiene, digamos, de impedimento a veces y de frustrante la carrera de actuación es que al final de cuentas dependes de tu nariz, o sea, dependes de lo que eres y esto no lo puedes cambiar, dependes del tamaño de tus huesos, de cómo te registra la cámara, sabes, como de tantas cosas que no, pues que eres tú. Y en la medida en que también aprendas a encontrar tu unicidad, a conocerte, a saber cuáles son tus propias cualidades, sabes, como tus propios mundos que puede la cámara captar, Y que los es que es aceptes, ¿no, posible Humberto? hacer una carrera, ¿no? Y que los aceptes también un poco, porque hay gente que eso que tú dices, empieza hasta a modificar eso. Sí, no, 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 y más bien lo que tienes es esto, o sea, yo me acuerdo que es como, no hay nadie en el mundo que sea como tú. Y sobre todo para las carreras a los que nos dedicamos al cine o sea, ciertas cosas que de alguna manera no dependen absolutamente de que seas guapo, feo, o sea, como que no dependes del arquetipo, dependes sí del trabajo, pero también de tu físico, pero hay una forma como mucho más dúctil de poder comunicarte si te conoces y si sabes exactamente con qué herramientas cuentas y cuáles son tus posibilidades. Y lo que te digo, la cámara registra tus pensamientos, registra el alma. Entonces, cuando logras pasar ese prejuicio incluso que tienes sobre lo que los demás piensan que tú eres y logras conectar con eso,
la cámara lo recibe y lo aprecia y se ve y creo que ha sido uno de los mayores placeres que he encontrado en la vida. O sea, no hay nada más orgásmico que, o sea, que estar de plano delante de la cámara, en una cuestión casi matemática, milimétrica, de saber que hay muchísima gente a tu alrededor que está dependiendo de lo que hagas tú, de lo que pienses tú, de otro compañero, de otros. No, me parece fascinante, la verdad, me fascina. Y con esa preparación, con esa formación, Humberto, digamos que con ese chip que tienes o que traes, qué tan difícil ha llegado a ese punto en el que estás hoy? Porque se encuentra uno también a veces con gente que no está tan formada, que no está en tu misma onda. ¿Qué tan difícil ha sido llegar a este punto, Humberto? Pues creo que lo más difícil siempre ha sido como aguantarse, digamos, el típico no que siempre hablan, o sea, de cómo es más importante las cosas a las que les dices que no, porque de alguna manera uno trata de mantener un equilibrio, porque evidentemente tienes que pagar una renta, tienes una familia, tienes, o sea, vaya, o sea, vives en este mundo y no todo el tiempo tienes oportunidad. No me acuerdo cuando hicimos justo Amores Perros, pues de repente uno se queda con ese estándar y dice, oye, todas las películas van a ser así. Y de repente te das cuenta que no todas las películas son así, ni todos los directores son así, ni todos los guiones están tan bien escritos. Y tienes que seguir trabajando. Entonces creo que lo más complicado, por lo menos para mí, ha sido tratar de ser congruente en que los procesos que viva, así sea de una película comercial o de una serie comercial o de un proyecto absolutamente independiente, me hagan a mí dormir tranquilo de saber que lo estoy haciendo por una decisión personal, por un interés en ese tema, en ese discurso, en algo que quiera explorar, en algo que quiera aprender, en algo que quiera, digamos, transformar y compartir. Entonces, a veces las decisiones que uno toma, pues bueno, siempre son un volado, a veces no. De repente entras a proyectos que, pues, que lo haces en teoría por ti mismo y como que crees que no va a pasar nada y se vuelven, ¿no? Como un boom. Y de repente algo en lo que depositas 5 años de tu vida y por fin se obtiene el dinero y filmas, ¿no? Y nadie la ve. Entonces, como que Pasa. encontrar esa como capacidad de sobrevivir bien, de alimentarte, pero que tu alma siga alimentándose, eso es muy difícil, es muy difícil. Porque te digo, muchas cosas no dependen de ti como actor. Y bueno, en ese sentido también haber estudiado dirección y ahora que pues llevo, ¿no?, varios años con mis cortos y ahorita que estoy preparándome para Prima y que trabajo con actores, la verdad, la otra vez me decía Alejandro Springal, que seguro lo conoces, pero entonces sí me Sí, decía, es que los actores son como gente que trabaja, son como escultores en vivo. Es como si tú estuvieras viendo a un escultor, total. ¿no? Esculpiendo en el momento. Y es algo irrepetible porque lo estás viendo mientras lo estás haciendo. Y esa imagen a mí me encanta, porque sí creo que los actores tenemos esa capacidad. Entonces, tanto ser actor como dirigir actores, pues son, o sea, me parece un trabajo muy difícil. Es un trabajo de mucha vulnerabilidad, donde te tienes que atrever a, puta, romperte, en donde todo el tiempo te tienes que estar cuestionando, en donde hay una necesidad de, pues, de indagar. Y a veces indagar significa, pues, que haya cosas que duelan, porque, pues, con eso vas a trabajar. Y que Entonces, creo que cuentes las con dos las más difíciles son herramientas eso. para eso, que por ejemplo dices eso, eso está muy bien lo del escultor, porque te puedes equivocar ahí y tienes que tener también las herramientas para poderlo corregir. Y en ese sentido el teatro por eso también es tan maravilloso, ¿no? O sea, ambas cosas a mí me fascinan. Digo, de las últimas veces que nos vimos fue cuando Constelaciones, ¿no? Esta capacidad de, o sea, de estar de veras en un escenario, y más en ese escenario que, bueno, para la gente que nos está viendo, que era adentro de uno de los domos más grandes de Latinoamérica, en el Planetario de Bogotá, ¿no? Con estas proyecciones de las estrellas, y yo viendo a Marcela Mar, o sea, había un momento que era demasiado alucín, o sea, es como esas veces que estás drogado en ficción, o sea, real, así porque está como pasando en muchas dimensiones, pero esa capacidad justo de que lo que estás haciendo se va quedando ahí y no hay manera de repetirlo, no hay manera de rehacerlo. Entonces es como aventarse como gorda en tobogán, literal, con todas las herramientas como Margules decía, uno de los Sí. grandes maestros, ¿no?, de actuación en México. Uno genera una especie como de alberca con todos los elementos y entonces uno construye. Entonces uno al momento de hacer un personaje, uno recopila elementos, lecturas, imágenes, sonidos, música, experiencias, antecedentes, vida, y las vas colocando, ¿no?, como en esa alberca, toda encerrada en un marco para que de ahí no se salga. Y después, cuando tienes todo eso, entonces te echas a nadar y te avientas. Y entonces existe posibilidad de que lo que construiste lo puedas trabajar. Y es muy curioso cómo muchas veces piensas que podría parecer inútil ciertas cosas que haces antes de preparar un personaje, ¿no? Como, ¿me entiendes? Como prepararte un café y leer un poema y cosas que te resuenan. Pero hay momentos en que de repente estás a media filmación o estás a media temporada y en ese momento en que algo necesita
mitad, ¿no? Como tu ser actoral, es como si llegara del subconsciente, ¡puf! Se conecta y te genera un nuevo estímulo que en ese momento es súper gratificante y que dices, claro, si no está toda esa alberca, pues ¿de dónde te agarras? Vas a estar Claro. improvisando, vas a estar engañando a la gente, vas a Haciendo estar cosas sin engañando al otro. justificación, total. No, vas a estar haciendo como que estás actuando y como que está todo muy intenso y no es verdad. Todo está allá atrás. Entonces eso a mí me encanta, la verdad. Tocaste un tema que quería preguntarte que me parece súper importante y es lo del teatro. Qué significa el ejercicio teatral en tu carrera y cómo le abres el tiempo para ese ejercicio? ¿Cuál es el teatro que crees que, el tipo de teatro que crees que falta por hacer, pero sobre todo, cómo hacer para acercar más a la gente al teatro, Humberto? Mira, me pasa algo particular con el teatro, que es que sí soy muy clavado de conocer la historia del teatro y a veces me da flojera o sea, hacer un teatro que es evidente, ¿sabes? O sea, yo puedo hacer incluso una serie que, digamos, no sea tan compleja, pero en donde yo pueda encontrar elementos interesantes y se pueda hacer y sea, ¿no? Como masiva, etcétera. Pero con el teatro es como de no. O sea, con el teatro no puedo hacer como algo que, ¿sabes? Que sea como únicamente de carcajado, que sea como para pasarla Sí, bien. O sí. sea, no puedo hacerlo. Y hay otra cosa, que como soy muy apasionado de eso, estuve viviendo durante varios años en Berlín, porque traía como el conflicto de que en México particularmente no existía todavía, se estoy hablando hace unos 5 años o algo, me sentía como muy frustrado de saber, como de sentir que el teatro de alguna manera en la mayor parte era demasiado clásico, demasiado como establecido. Y el sector que me interesaba del teatro en México de repente era gente tan clavada y en sus grupos tan respetados y tan, ¿no? Tan hermosos entre ellos, que pues tampoco yo podía acceder. Entonces me dije, en lugar de traumarme, mejor me voy a Alemania como a ver teatro, a encontrar otras formas, porque me gusta mucho la cuestión de la, o sea, de la multidisciplina y de la convergencia y de todo. Entonces, mientras estuve viendo ya vi mucho teatro, leí mucho sobre teatro, sobre estas cuestiones postdramáticas, sobre cómo ha ido evolucionando los lenguajes, de tal manera que el escenario se vuelve no solamente contar una historia, sino muchas posibilidades más. Y armé, por ejemplo, un proyecto que a mí me parecía muy importante de hacer, sobre todo siendo actor, porque a veces justamente te quedas con la cara, o sea, como con el engranaje de que solo eres actor. Y eso es muy frustrante, más cuando de repente entras en esta área del cine en donde empiezan los actores naturales, Ujú. ¿no? En donde de alguna manera empieza a competir. Y entonces mi teoría era antes de irme a Alemania, era, bueno, a ver, yo lo que quiero hacer es cosas para que yo vuelva a ser un actor natural. O sea, aunque sea un actor, yo soy antes que nada Humberto, esta persona, y este es con el que quiero trabajar. Y entonces me gustó mucho acercarme a performers, o sea, gente que no es precisamente actor, pero que utilizan el escenario para comunicar y para crear una ficción. Entonces, de repente encontraba gente, o sea, hicimos un proyecto, ¿no? Donde se subió al barco del Instituto Goethe y la Cátedra Berman de la UNAM, con una compañía de alemanes que lo que hacen es que viajan, haz de cuenta, a Costa de Marfil, ¿no? En Ujú. África, y se ponen a investigar ¿por qué, no? ¿Por qué cierta comunidad baila de cierta manera en ese antro de underground y hacen voguing, ¿no? Los negros entre todos. Y entonces empiezan a analizar como qué lugar es ese, qué había ahí. Ah, es que antes era un cuartel. Ah, es que en la revolución pasó esto. Ah, es que después mataron a no sé quién. Ah, y entonces, ¿cómo va determinando toda la historia y la arquitectura al cuerpo? Y entonces van así por el mundo, los trajimos a México, estuvimos investigando la Ciudad de México y después nos fuimos a hacer ese montaje a Alemania y conocí unas personas, o sea, ¿me entiendes? Wow. Unos performers, no sé, o sea, que hacen cuestiones, o sea, en el istmo de Tehuantepec, o sea, un artista hermoso que hace cuestiones sobre género, vistiéndose, ¿no? O sea, con atributos femeninos, ancestrales, y al mismo tiempo haciendo mapping de mariposas, mientras establece como, ¿no? Un statement político. O sea, gente que de alguna manera, la verdad, creo que ese es otro punto en mi proceso que agradezco mucho, me rompió el esquema que ya me tenía un poco harto de lo que significa ser actor, porque además ahora hay 20,000 cosas que tienes que hacer además de actuar que antes no tenías que hacer, ¿no? Claro. O sea, y postear y hacer y venir, Y que te o das sea, cuenta. Sí, ¿no? sí, sí. Un chingo de cosas que la neta dices, güey, ok, esto viene en el paquete, pero lo que me gusta es actuar, o sea, lo que me gusta es, no, es estar en ficción. Todo lo demás deberían de contratarnos ya para hacer nuestros propios no PRs, o sea, también debería de venir, ¿no? Como incluido. Entonces, conocer de repente a esa gente, o sea, a esos artistas, tener oportunidad de verlos de cerca, cómo conectaban con el mundo, de ver a estos alemanes aquí en Seldorf-Klassen, así como analizando, a ver, esta es una taza, ¿y de dónde viene esta taza? ¿Y qué pasa con esto?
¿y qué pasa con la historia? ¿Y México qué? ¿Y el Porfiriato qué? Y, ¿sabes? Puta, me cambió la vida. O sea, creo que fue como una vuelta de tuerca que necesitaba después de trabajar estos, ¿no? 15 años para romper el esquema de mí mismo. Y curiosamente después de eso, yo siento que antes de eso ya estaba empezando incluso a hacer ciertos proyectos donde ya me estaba caracterizando de más, en donde estaba como que, estaba medio ya como yendo en otra dirección. Y justo después de eso fue muy curioso porque el momento en que como que regresé a mí, se acercó Marcelo Tovar, que es el director de una película que se llama Oso Polar en México, que es la primera película hecha con celulares, Wow. que además ganó en Morelia, o sea, como mejor película, que además Bela Tar, que es uno de los grandes cineastas, o sea, era el, ¿no? El director del jurado o sea, se acercó con unas palabras tan hermosas de decir así como, this is real cinema, real humans, ¿no? Así como en una cuestión muy entrañable de volverme a acercar a la actuación como desde lo más sutil, desde lo más honesto, desde lo más prístino, y mucho tuvo que ver lo que viví en Alemania, y justo salió eso, y la verdad es que sí, ahorita tengo como un momento en donde tengo ganas de hacer muchas, muchas cosas, y no todas están relacionadas con la actuación, pero me encanta actuar. Entonces lo que hago es que no, trato como de no meterme de un proyecto a otro, o sea, hay muchas veces en que ni modo digo que no, porque no me gusta la sensación de ser actor y solo estar haciendo por hacer, ¿sabes? ¿Y qué Como que siento tipo? que uno está padre que actúe y luego que recuperes, ¿no? Como que vuelvas a encontrar material en la vida, cosas que te permitan ser distinto, porque además te vuelves distinto después de hacer un Total. personaje, y luego tengas como nuevo material. Y la gente que lo agradece muchísimo cuando ve actores que como que los ve cambiando de atmósferas y de personajes, ¿sabes? Como que ven una cosa y luego ven otra y me encanta cuando de repente alguien se acerca y es como, o sea, pero tú eras ese, y, o sea, tú eras ese también, ¿no? Y es como si vieras diferentes personas. Ay, me parece, o sea, es de las cosas que más procuro hacer, porque siento que el público merece también un respeto de que no te vean a ti, de que vean seres humanos a través de ti. Y Y, eso es y mucho trabajo, desde esa inquietud tuya, ¿cómo acercar más a la gente al teatro? Porque decías una cosa, hay teatro que es más comercial, pero ¿cómo poder acercarlo? ¿Qué historias nos faltan por Ahora, contar, bueno, Humberto? ¿Qué tipo de teatro? ahora la pregunta se vuelve más compleja, mucho más compleja por lo que estamos viviendo. Justo hace unos días puse un post en mi Instagram, o sea, con estos cuestionamientos sobre quiénes vamos a ser después de la pandemia. Porque esto no es una cuarentena nada más, esto es una situación que va a permear durante muchos meses, que va a condicionar la forma de filmar, o sea, realmente el teatro en este momento creo que es todavía inclusive más que el cine, es de las áreas más preocupantes de cómo se va a recuperar, porque justamente Total. es una experiencia personal, es una experiencia colectiva, personal, de estar hombro con hombro, ¿no? En compañía de otros actores que también están, ¿no? Saliva El con saliva espacio. ahí. Entonces, esa pregunta, digo, se vuelve muy compleja porque cómo acercar, ahorita creo que lo difícil va a ser cómo acercarnos todos, cómo volver a abrir los teatros. Ahorita estoy haciendo un proyecto con un dramaturgo alemán muy, muy amoroso, increíble, que se llama Roland Schimmelfenning. Y decidimos bajo un texto que él escribió sobre, es un texto que se llama La Última Función y que lo escribió al principio de la pandemia y se publicó pues en todos los diarios no alemanes, europeos, sobre pues este pequeño luto que tenemos en este momento de que sí se cerró el telón. Y esta cuestión de the show must go on, en este momento the show can't go on. O sea, no puede ser. Y eso es una muerte, es un luto que estamos viviendo, a Y distintos además, niveles. es muy difícil. Mira, a mí me invitan mucho a ver obras por en vivos. Es muy diferente, Humberto. O sea, a mí me cuesta. A mí me Sí, pues cuesta es por que, lo que dices, por ese espacio, por estar ahí, por no, por todo lo pero, que pero genera. hay algo que quiero decir de eso que me apasiona muchísimo, porque me invitaron, o sea, con un grupo de actores y así, acabamos de hacer nuestra primera obra por Zoom, pero es una obra que se va, o sea, que la ensayamos por Zoom, cada quien desde sus casas, cada quien generó sus, ¿no? Como su espacio, su vestuario, sus personajes, con el director, con un productor digital, y toda se grabó y se grabó varias veces después y ahorita se está postproduciendo y se va a editar. O sea, va a ser como un experimento ahí que estamos haciendo entre varios actores, a ver cómo queda. Pero es muy curioso cómo el teatro es una cosa, el cine es una cosa, antes la televisión era otra cosa, pero ahorita ya está, ¿no? Como más relacionada con el cine. Pero ahora este cuadro es otra cosa. Entonces deberías de ver
justamente lo que tú dices de cuando ves teatro aquí, pues no, es otro lenguaje, es otra forma. Entonces, era muy curioso cómo tratar de encontrar el tono dentro de este cuadrado o sea, no tenía que ver ni con hacer teatro ni con hacer cine. Era como un lenguaje nuevo y que yo digo, Todavía güey, nos falta la verdad, encontrarlo. o sea, si voy a ver como algo por estas redes, quiero ver algo real. O sea, yo personalmente. O sea, si veo algo actuado aquí, a mí personalmente no me conecta porque prefiero en ese caso ver a una niña trans de 15 años haciendo unos videos increíbles, ¿me entiendes? O sea, me parece más dramático y más cercano, ¿no? Que el otro me parece de repente como muy artificial. Mejor Pero como están explicado estos no puede medios, estar, total. está increíble explorarlos y la verdad es que al principio todos estábamos con, "Güey, a ver". Y después fue muy curioso encontrar qué tono servía y de repente encontramos que, por ejemplo, la farsa funciona muy bien ahí. Y hay Ok. como cosas que puedes hacer y que te genera como el lente, que de repente pueden ser como muy agraciados, además si se conectan con los cuadrados de los demás y el espacio empieza como a, ¿no? A vincularse con lo que está. Entonces, esas, por ejemplo, experimentaciones, yo sigo siendo en ese sentido como muy exploratorio de que, güey, me encanta ver como qué más hay. Ahorita no sabemos qué vaya a pasar con el teatro. Yo justo en Alemania ahorita estoy viendo como festivales de artes digitales haciendo unas cosas también impresionantes donde mezclan actuación con archivos de computadora y al mismo tiempo proyecciones en 3D y realidad virtual. O sea, como que la ficción está cambiando también. Da un terror absoluto por dejar como las cosas que sabes hacer, pero también da una fascinación y eso te juro que sí me hace despertarme todos los días en medio de toda esta catombe, o sea, de decir, hay cosas todavía que explorar. Sí es doloroso saber que hay cosas que no van a ser iguales, no van a ser iguales nunca. Ayer veía, o sea, bueno, es que yo amo tu país, entonces, ¿no? O sea, ayer así viendo videos y de Barranquilla y de, o sea, ¿no? Y decía, güey, ¿cuándo vamos a volver a estar, o sea, en un Mm. carnaval? ¿Cuándo? O sea, y eso duele horrible. Y como que te digo, la única cosa que me hace despertarme todos los días es pensar que dentro de eso, de todas maneras, existe posibilidad de crear, existe posibilidad de investigar y existe posibilidad de seguir comunicándonos. O sea, confinamiento físico, pero no confinamiento ficcional. Total. Entonces, aunque ahorita a lo mejor parezca un poco extraño ver teatro, también se agradece que exista tanto material disponible en el mundo. O sea, ahorita, ¿no? Tienes las obras ¿no? En Londres, tienes en Alemania, tienes en muchísimos lugares donde ves unas cosas que la verdad es que si no vas, pues no las ves. Sí. Y eso, pues también tiene, pues algo que Alguien, tienes que aprender de eso, ¿no? alguien decía, hay que empezar a pensar qué hacer con estos cuadritos. Total. Y te juro que sí fue una exploración así. Y ahorita, pues justo, tengo como un proyecto ahí con otros amigos que estamos armando porque quiero hacer, o sea, yo estaba preparando mi ópera prima y también eso es un luto porque obviamente toda esta cuestión es una ópera prima que yo quiero filmar en Colombia, que tiene que ver con Colombia, que tiene que ver con Venezuela. Entonces estuve haciendo como un proceso de investigación durante muchos meses. Le dije que no a varios proyectos de actuación por estar literal 7 meses escribiendo, investigando, leyendo, estudiando. Y justo cuando ya me iba a ir a filmar el juego de las llaves, ¿no? A México y todo, pues pasó esto. Y la verdad es que los que hacemos cine no sabemos qué va a pasar. Los fondos presupuestales en México los acaban de quitar. Sí. O sea, está viendo como una masacre presupuestal impresionante. Vamos a Cultural, tener, ¿no? sí. Como problemas económicos todos globalmente. Entonces, de repente, ¿no? O sea, Laura Mora, que bueno, es una directora que admiro mucho, ¿no? De Colombia, y, o sea, viéndole una plática, es como, a ver, ¿qué haces? O sea, tienes tu película, tienes los apoyos, ahora, ¿cómo le haces para filmar en Valle de Cauca? ¿No? Si no sabemos ni cuándo regresamos, ni cómo van a ser esos filtros sanitarios y esas, ¿no? Logísticas en el rodaje. Entonces, como que hay ciertas cosas que están en pausa. Mi ópera prima es una de esas. Seguramente va a tardar ahora ya más de lo que no puede tardar. Entonces, pues tengo muchas ganas de investigar estos medios. O sea, tengo muchas ganas de hacer una película o de hacer una serie o algo, pero que esté bien trabajada y entonces ando como ahí estudiando, investigando cómo este formato puede potenciar discursos. Y bueno, te encuentras unas cosas muy locas. Te recomiendo una página así que ahorita me ha echado la mano Por muchísimo estos favor. días. Es el primer museo COVID del mundo. Y se llama así, ajá, se llama COVID Art Museum. Lo encuentras en Instagram. Y entonces son artistas de todas partes del mundo que dentro de su casa están haciendo obra de acuerdo como al tema y lo mandan y ellos hacen una curaduría y está increíble.
o sea, te Ok. alivian el alma muchísimo. O sea, es la capacidad que tenemos de generar cosas cuando de veras nos ponemos en disposición, no de recibir, no de su, o sea, como no, de que la vida no nos sobrepase, sino de que nosotros nos integremos a la vida y propongámosle a la vida. Bien. Entonces, güey, vete a esa página porque te la vas a pasar muy bien. Hay Te, unas te iba a cosas preguntar, increíbles. te iba a preguntar en cuanto a lo que decías de tu carrera. ¿Has hecho carrera en México y fuera de México? Uno, ¿cómo puede lograr eso? ¿Y por qué buscas otros mercados si tú, Humberto, estás en el que todo el mundo quiere estar? Te No vienes sé, para Colombia, o sea, mucha gente, luego cuando estoy viviendo en Colombia, digo, todo el tiempo, pues voy a trabajar a México y no, vaya, no me he desprendido, pero, pero hay unas cuestiones que uno solo aprende cuando se va de su lugar de origen. Y sobre todo en lugares tan... Yo tengo una fascinación en particular por aquellos procesos de reconstrucción después de la muerte o después de la pérdida. O sea, particularmente son temas que a mí me gustan y sí, me gustan y me tocan. Entonces, tanto Alemania como Colombia, que son los países donde he vivido, son lugares que se han enfrentado con la muerte, con la guerra. Y eso determina una identidad y determina un estado emocional y determina una disposición. Entonces, de repente lo que siento es que cuando uno se queda en su propio lugar de origen, uno empieza a tener los mismos lenguajes que los uf, demás y el mismo diálogo y como que de alguna manera uno empieza a estar como en un círculo en donde también las expectativas de tu trabajo se vuelven muy pesadas, porque, pues, no, o sea, a lo mejor a otra persona, otro actor, otro director aspira a ciertas cosas y cree que si tú no las has logrado, tú no estás llegando a donde tienes que llegar, pero en realidad esa persona no sabe a dónde tú quieres llegar. Entonces, como que romper ese esquema de lo que las expectativas tienen de tanto los demás como las que tú te inventas de ti mismo por eso, y estas cosas de, güey, yo tengo que hacer, me encanta romperlo. Y me encanta irme como a lugares que de repente me confronten, que me pongan en otra realidad, que yo pueda ver, o sea, otras cosas, que pueda alimentarme de eso. Y en ese porque es sentido, pues prácticamente casi que volver a empezar, Humberto. sí, y ahora, el mundo está más globalizado que antes, o sea, ya la verdad es que ahora no importa dónde estés físicamente. O sea, eso ya no es lo importante. Porque ya puedes literal viajar de un Sí, lado a otro. Y pues, o sea, eso también es como. Lo que pasa es que es como raro. Es como raro pensarlo porque no son muchos años que llevamos con esto. Pero pues hace 20 años que yo empecé, güey, no, o sea, ni siquiera yo tenía celular, o sea, no había esta idea, por ejemplo, de ir a festivales y del circuito y de, o sea, estábamos en otro momento histórico, en otro momento de comunicación. Y ahora, pues la verdad es que no, el espacio físico no es lo importante. Yo creo que el espacio emocional es más importante. Y uno acaba encontrándose a sí mismo en muchos lugares que uno no creería en un principio. Y aprendes. pero también hay que tener como una serie de, yo no sé si la palabra sea madurez, por lo que, por lo que te decía cuando comenzamos a hablar. Yo me acuerdo que la primera vez que nos conocimos, llegaste con la hoja de vida, soy actor, quiero que me conozcan. A veces no, desde el ego, para muchos puede ser muy fuerte como de, usted no sabe quién soy yo, o yo en mi país soy Sí, conocido. pero bueno, es que me pasa como con productores y con directores que tratan a los actores como que, como de, güey, esto mejor no te lo cuento porque eres actor y, ¿sabes? Como esta mini caja de cristal así rarísima, porque hay muchos actores que sí, pues sí viven así, es como de mejor no lo toques y todo lo que tengan que ver actuar y que no quieren ni mover ni una letra ni siquiera del diálogo porque no les interesa, ¿no? Como crear en ese sentido. Y yo siempre les digo, no, o sea, este trabajo lo que requiere es contacto humano y requiere que te arriesgues y requiere que Total. seas tú. Entonces, a mí me pasa que muchas veces, aunque tengas un manager, aunque tengas todo, pues no hay mejor interlocutor que tú. Es decir, nadie va a poder contarte a ti. O sea, si yo soy actor y quiero llegar a ti, la verdad es que, pues sí, habrá alguien, un manager que a lo mejor pueda hablar de mí sobre mi trabajo y todo. Pero el momento en que tú me veas a los ojos y tú veas cuál es mi discurso y veas cuál es mi energía, es más probable que tú sepas dónde podemos colaborar. Total. Y a eso, pues, no, eso es un ejercicio de humildad, pero es un ejercicio, pues, muy sincero de decir, güey, este soy yo. Y sí, literal, mi oficio es ser actor. Y dentro de esto forma parte que tú me conoces porque a lo mejor me conoces, o a lo mejor no me conoces. Porque, pues, no, o sea, no soy Luis Miguel. O sea, soy un actor, no, que a lo mejor es conocido en cierto sector, pero, güey, este soy yo. Y eso, Y pues, me me parece estoy, y me importante. estoy clavando el cuchillo solo porque van a decir, sí, pero Juan Pablo casi nunca da citas. O es muy complicado verse con Juan Pablo, pero
Ya sé, eso me dejaron antes de verte. No, no es tan difícil. Cuando está el tiempo, uno lo puede hacer, pero no es, o sea, te lo digo porque me pasó también en esta transición de irme para México. Llegas a otro lugar y tú quién eres, ¿no? Y eso es fuerte, o sea, eso llegas y dices, wow, lo necesitaba. Sí, pero te digo, a mí sí me gusta eso, o sea, que se rompan las cosas, que se rompan y te vuelvas a reconstruir. Porque además sí siento que puedes hacer mejores personajes si todo el tiempo estás Total. muriendo, o sea, si todo el tiempo algo se está transformando. O sea, sí lo creo. Y te digo, o sea, tú volteas, no sé, o sea, como que los personajes que de repente son importantes en tu carrera, no sé, Don Sol en El Chapo, o sea, es como que de repente vives un año con un personaje, ¿no? En una ficción que de repente ya te empieza a hablar hasta en las noches, o sea, ¿no? En un personaje absolutamente constreñido, anal, ¿no? O sea, metódico, que todo el tiempo está observando a los demás. Güey, después de un año hay un momento donde tú, evidentemente, tu cuerpo no distingue entre qué es ficción y, ¿no? Y qué es realidad. Tu cuerpo está viviendo. Y no, yo me acuerdo que me empecé a dejar como engordar en esta cuestión así como de la avaricia y como de no alimentarse bien y de como acumular. Y, güey, tu cuerpo, pues es tu cuerpo y está en servicio de esa ficción. Acaba esa ficción, te transformas, güey, eres otro. Es imposible que seas el mismo, porque te pusiste en los zapatos de otro por un rato. Y esa deconstrucción me parece que uno la tiene que provocar si es que no se da naturalmente. Uno tiene que reconstruirse todo el tiempo. Y en ese sentido, ¿cómo te enfocas en empezar a buscar o empezar a audicionar lo que hoy en día llaman nuevos proyectos, que son esas series tipo El Chapo, Diableros, El Juego de las Llaves? ¿Cómo logras dar ese paso? ¿Depende un poco de eso también, de reconstruir eso, de salir, o crees que es parte del proceso de estar tocando puertas? No sé, a mí, la verdad, si te soy sincero, me cuesta, a veces me pasa que cuando me llega un casting, lo primero que siento es agobio. Porque es como, y más ahora con los self-tapes y como, o sea, es una mini producción la que uno tiene que hacer de repente si hace un Total. self-tape, ¿no? O sea, si es un mini corto que uno se tiene que armar, pero es que no todo el tiempo encuentras material interesante. Y entonces a mí me cuesta mucho trabajo cuando de repente hay chance de hacer, ¿no? Como un casting, una prueba para algo que a mí ya de entrada no me conecta. Me cuesta mucho, 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 mucho. Porque no soy un actor, te digo, no soy un actor que ejerza su oficio en el sentido de que lo que le guste solo sea actuar. No, me gusta el discurso. Entonces, si no conecto con ese discurso desde ¿no? Desde alguna parte, no, o sea, no me va a salir. O sea, me cuesta mucho trabajo. Vaya, me va a salir y a lo mejor me la crees tú como director de casting y hago un casting increíble, ¿no? Y así, pero en el fondo de mi alma, sé que los proyectos en los que me quedo casi siempre es porque hay una convergencia entre lo que estoy buscando y lo que se da. Puede parecer una tontería y puede parecer así medio de secret, pero todo el tiempo siempre trato de pedirle al universo y a la carrera y así que me traiga el proyecto perfecto de acuerdo a lo que estoy pensando, no tanto no tanto como algo externo que pueda florecer, ¿sabes? Como hacia los demás, sino que sea un proceso trascendental para mi vida. Y cuando sientes que no conecta contigo, si sientes que la historia o el personaje no conecta contigo, ¿es bueno hacerlo o no hacerlo? No, pero no es, no es, no ¿Cómo es tomas esa decisión, Humberto? no es tanto que no conectas con el personaje, porque con todos los personajes puedes conectar, porque con todos los seres humanos, pues vaya, ese es tu trabajo, ¿no? O sea, vaya, eso no. Me refiero más a los discursos que están detrás de los personajes, ¿no? Por eso es que actuar, pues sí, puedes actuar cualquier personaje y con cualquiera vas a conectar porque somos seres humanos que tenemos las mismas emociones, las mismas necesidades, las mismas carencias, los mismos deseos. Es más bien luego el discurso que está detrás. Entonces, cuando de repente ya, después de hacer un casting o después de una prueba, realmente lo que me interesa a mí es conocer al director o conocer a los showrunners. O sea, Ujú. saber realmente cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer. Porque no es de a gratis y le vas a dedicar tu cuerpo, tu sangre, tu sudor, tu vida, o sea, ¿no? Durante un tiempo determinado, absolutamente a eso. O por lo menos un actor, ¿no? Como a mí me enseñaron, es como, güey, este es el proyecto, aquí depositas tu vida entera. Entonces, pues tiene que ser algo en lo que tú tengas confianza, en lo que tú estés de acuerdo, porque te digo, sabes que la gente lo va a ver. Entonces no puedes como aventarte un discurso, ¿me entiendes?, que esté en contra de tus propias creencias. En ese sentido creo que uno tiene que ser responsable políticamente, socialmente, de ser congruente para poder transmitir algo. A mí el placer, te juro, no me da simplemente en actuar, me da
por esa transmisión. O sea, eso a mí me parece lo más importante. Que te digo que es lo que más se ha perdido últimamente, porque no, ahora ya lo importante pues es cuántos followers tienes y ya. Pero el sentido real de, güey, conectar, o sea, un corto que ha sido también otro de los procesos así más entrañables de la vida, que se llama La Teta de Botero, que dirigí, con Patricia Reyes Espíndola, que recién acababa de vivir como todo un proceso de cáncer de mama y de, ¿no? De Total. reconstrucción, Súper fuerte. ¿no? Y yo al mismo tiempo sufrí un problema genético de deconstrucción de las mandíbulas porque perdí 5 dientes de la noche a la mañana. Horrible, o sea, literal de como las pesadillas de que sientes que los dientes se te caen. Se me cayeron 5 dientes. Ah, 5 dientes en la mano, güey, así, por una cuestión genética que no estaba en mis manos. Y entonces yo estaba al mismo tiempo haciendo una serie Los Héroes del Norte con Patty, y ella no, estaba como, ¿no? Operada y con este rollo, y yo estaba con eso, luego tuve otra operación medio rara. Una época así, ya sabes, esas donde se te junta todo lo físico así, ¿no? Como de manera muy simbólica además, ¿no? Cierres de relaciones. ahí uno piensa que en Ya tirar la sabes. toalla, hasta aquí No, fue, ¿no? ahí sabes que, ahí sabes que fue lo contrario. O sea, Patty y yo estábamos literal en el camper así, los dos así como, todos heridos y todo. Y era así como de, digo, Patty, tenemos que hacer una película de esto, güey. O sea, es como, güey, está muy cagado, porque además estábamos vestidos de los héroes del norte y yo con no, pero, pero en el fondo estábamos todos jodidos, güey, ¿no? Y salíamos como a actuar y además era una serie de comedia, jaja, y todo corte. Nos íbamos otra vez Qué al fuerte. camper. Y me dijo, Pati, va, güey, yo le entro. Y entonces me fui con ella, ¿no? O sea, digamos, a partir de lo que estaba escribiendo, de un libro que estaba escribiendo sobre el cáncer, me iba a su casa, la escuchaba, papá. Escribí el guión y le dije, güey, esto es La Teta de Botero, que además se llama La Teta de Botero porque justo en algún momento, ¿no? Estaba tan grande su cuerpo que dijo, güey, es que mi chichi está como la teta, o sea, es como una teta de Botero, ¿no? Y todo ese proceso tan entrañable y de tanta confianza de Patty, que la amo y la adoro, o sea, por haberme abierto las puertas literal de su alma y de trabajar con ese material. Güey, hicimos ese corto que, vaya, ok, estuvo nominado al Ariel y cosas así, pero ¿sabes qué fue lo más hermoso de todo? Cuando de repente estábamos presentándolo frente a 300 mujeres, ¿no? En la convención anual de cáncer de mama, con 300 mujeres que habían sobrevivido al cáncer o que estaban sobreviviendo, algunas, muchas sin seno también, y ver el corto y las cosas que te cuentan. Mujeres que se acercaban y me decían, yo no le he dicho a mi familia que no tengo un Wow. seno porque me da pavor que no me acepten. Y gracias a este corto y a ti, a Pati, hoy ahorita en la misma tarde voy a hablar con ellos y les voy a decir Wow. que merezco vivir. Ay, esas cosas, Juan Pablo, o sea, esas, esas no tienen, o sea, no tienen precio. Esas, ¿me entiendes? Son las que más amo de esto. Cuando alguien se acerca y te cuenta, y no te dice qué gran actor eres, sino te cuenta una anécdota de su vida por algo que vio, de lo que tú hiciste. O sea, hay gente que hasta la fecha y ahora con las redes, ¿no? Que te escribe una gente de Turquía, ¿no? Y es como, güey, yo vi esto y me acordé de esto y te lo quiero compartir porque pa. Eso es la gran maravilla de lo que hacemos. Y o sea, viendo de tus primeras preguntas de qué es lo más difícil es tratar de que, de que tenga valor lo que haces. Y en medio de tantas coordenadas, ¿no? Y tan complejas de la industria y de todo, pues sí, lo más difícil como actor para mí es eso. Es como, güey, ¿cómo le haces para que todo esté a la altura de lo que tu alma requiere para compartir? Porque Total. sabes que la gente sí lo recibe, o sea, sí se da cuenta cuando lo estás engañando y no. Total. Lo Sí, sí. reciben, Total. lo reciben, ¿se acuerdan? O sea, hay gente que se acerca conmigo del Chapo y es como la escena en donde tú tenías los zapatos y estabas en el... Y que dices, güey, a ver, para mí era importante, aunque no decía ni un diálogo en esa escena. Y para la showrunner también, y lo que estábamos como conjurando ahí para que sucediera, aunque fueran 5 segundos en esa toma en el espejo, que alguien, o sea, se acerque y te diga lo que estabas pensando, o sea, sabes, como que haga el análisis y se meta a esa ficción y te lo comparte y diga, esa escena, wow, dices, no, o sea, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Como actor, ¿cómo asumen los retos que presenta un guión con matices no tan normales como el de, por ejemplo, El Diablero o El Chapo o El Juego de las Llaves? Como actor, ¿cómo haces para enfrentarte a esas características no tan tradicionales en una historia? Pues lo que pasa es que Personajes tan diferentes.
Pero al final de cuentas, parte de lo que, por ejemplo, te enseñan en el CUT y lo que he estudiado es, uno inicia haciendo un análisis de tono. De tono. O sea, no puedes actuar si no sabes cuál es el tono en el que vas a actuar, igual que con la música. Entonces, cuando tú recibes un guión, tienes que saber exactamente a qué género pertenece, o sea, entender cuál es la estructura narrativa, porque de esa manera tú puedes ya entonces deconstruirlo, analizarlo y proponer, construir. Si no, pues estás como pues en el desierto. Lo que tienes que hacer es entender exactamente, entender cuál es tu función como personaje dentro de la ficción, ¿no? No es lo mismo cuando te toca ser el protagonista y cuando te toca hacer otro papel secundario, pero todos tienen una función narrativa, dramática. Entonces tienes que entenderlo para que entonces puedas proponer y no te vuelvas como esos actores también locos que cree que, ¿no? Que el protagonista eres tú cuando no te toca y cosas así. Sí. ¿No? Es como que entender cuál es tu función en el drama para que sobre eso, que eso a mí me ha ayudado mucho tanto a estudiar guión como lo de dirección, que es como entender en conjunto, ¿no? O sea, yo sí creo que entre más, yo sí soy de la idea que entre más conozcas cómo está la estructura narrativa completa, es más factible proponer de manera más clara, porque lo vas a proponer con base en el funcionamiento de lo demás. Entonces, eso es muy importante. Y sobre eso, ya hay veces en que yo decido ser un poquito más vivencial o no, ¿no? O sea, por ejemplo, como venía de hacer un año el Chapo, cuando me ofrecieron lo de Diablero, de hecho fue un casting que además, digo, no unas pruebas, digamos, ya como de invitación, pero con pruebas, que además me ayudó Majo a hacerla aquí en Colombia. Y estábamos muy contentos porque, ¿no? Porque al final de cuentas sí acabé siendo Diablero con ese casting. Y el tono ahí era como estrambótico y era como, ¿no? Entonces, después de estar haciendo el Chapo y de estar así como un año literal así, lo que necesitaba yo también era como aflojar completamente todo. Y, por ejemplo, era muy divertido en Diablero, la verdad. O sea, me dejé llevar literal, así de que fuera un personaje desfachatado y así. Entonces, hasta fuera de la ficción yo seguía como en el personaje y me encantaba como esta sensación de sentirme así el indie que me vale gorro todo. Y de repente encontré muchas cosas en ese ejercicio como muy vital que me ayudaron muchísimo para la ficción. Entonces, y que en general me gusta eso. Hay actores, hay compañeros actores con los que a veces sin querer he tenido como no tanta como empatía de somos amigos y tal, porque siento que la ficción es sagrada. Entonces, no sé, me pasaba con Marco, por ejemplo, en El Chapo, ¿no? Me encanta esta sensación como de que si no vamos a ser amigos en la ficción, tratar de mantener un cierto nivel de energía, digo, no significa que seas un ojete y no le hables al otro, Sí, pero sí, sí, sí. un cierto nivel de misterio y de energía. O sea, es como que no quiero saber muchas cosas de ti. O sea, sí quiero como, ¿no? Que cuando yo te vea en ficción, o sea, me estén pasando cosas nuevas. Entonces te pasa, y eso me lo enseñó un maestro de actuación increíble, que era desde que estás en el camper y si te toca ya que ella es tu mujer, o sea, tú ya desde ese momento, desde el camper, desde donde la conoces, ya estás percibiendo cómo se mueve, cómo habla, qué hace, qué cosas te gustan de ella, qué cosas no te gustan. O sea, como esta sensación de que te alimentas de la vida real, porque con eso estás trabajando. Ella se Desde va a ahí convertir en un empiezas a personaje, construir, claro. pero ella es antes que nada una persona. Y de esa persona es donde tienes la mayor cantidad de estímulos reales, ahí, o sea, no te tienes que hacer chaquetas mentales, no tienes que, ¿sabes? Como yo siento y yo vivo, no, güey, nada más con que yo te vea ahorita y vea tu sonrisa, ¿me entiendes? Yo ya estoy Sí. sintiendo algo. Con que yo vea a esa chava y no, eso me parece que es como el mejor elemento que puedes tener para construir algo. Lo construiste, digo, con los otros. Entonces, con Marco me pasaba eso, que era increíble, porque durante todo ese año, la verdad es que hubo momentos en donde ya ni nos hablábamos a veces, ¿no? Pero era increíble porque como en ficción era como de, güey, sí, o sea, es como, o sea, tú y yo estamos dos zorros, güey, ¿no? O sea, nos estamos viendo. Y no quiero tampoco que sepas quién soy yo, ¿no? Y ya, y termina la ficción y todo, y ahorita nos llevamos bien y todo, pero vaya, sí me encanta también esa sensación de jugar, y te digo, y de hablar y todo. El juego de las llaves, por ejemplo, con Maite, ¿no? Que también es otro, o sea, el juego de las llaves también era otro mundo, ¿no? Como distinto, y que sí swingers, y que sí, ¿no? Y comedia, y una cuestión como muy, pues sí luminosa, y como pop, y como, ¿no? Entonces, ¿cómo entras también a ese tono? Y eso es otra vez gracias a tus compañeros. O sea, con Maite fue un proceso de que veníamos de dos mundos, ¿no? Actorales distintos y los dos lo sabíamos y los dos nos dimos a los ojos de, güey, esto lo vamos a hacer en equipo. O sea, esta es una familia real. O sea, yo te amo, literal, te acabo de conocer y mañana tengo que hacer una ficción contigo en donde resulta que llevamos, ¿no? 10 años juntos y tenemos una hija, o sea, de hoy para mañana. Y que eso tiene que verse real, o sea, tiene que verse verdadero. Y eso Total. solo lo construyes
¿no? Literal, viéndote a los ojos con ella, güey, o sea, todo lo que platicamos, todo lo que hacíamos, o sea, su cara, su alma, güey, ya estoy enamorado de ti. O sea, sí, ¿sabes? Y es como, eso es fascinante, ¿no? En tu caso, que por ejemplo escribes, vas a empezar o ya has dirigido, porque hace un momento Damayanti Quintanar contó que su primera escena en Terminales la dirigiste tú. Sí, es cierto, es Algo cierto. estaba diciendo ahí, Dama. Escribes y vas a empezar a dirigir. Eso puede ser un problema al momento de estar en un proyecto que podrías, desde tu experiencia, sentir algo diferente a lo del director o al escritor. Güey, eso he tenido que equilibrarlo. Claro, porque tú Sí, escribes y diriges y dices, mira, esto no sé. llevo cuatro cortos, y cuatro cortos llevo como intensos, como este con Patty, como no, o sea, el último que hice se llama Juiquita y es una superheroína de la menstruación y estuvo basado como en las experiencias reales, menstruales, emocionales, ¿no? De una actriz de Casa Azul increíble que se llama Aide, con la que, ¿no? Estuvimos haciendo cosas. Y entonces, como que ahorita ya, después de esos cuatro cortos, después de estos, digamos, 5 años en donde he explorado ambas áreas, creo que ahorita ya estoy más equilibrado y me puedo aguantar un poquito más. Porque al principio sí, evidentemente, ¿Cómo no volverse un actor mamón con eso? sí, güey, no, no, o sea, tuve que hacer el trabajo consciente de decir, güey, la estás cagando, o sea, es como, no, güey, o sea, cuando, cuando, cuando eres actor, güey, es como, no, o sea, entonces, y me pasaba también otra cosa, que cuando actuaba, al principio de estar como en tanto en el proceso de dirección y de ver las cosas de afuera, empecé literal a salirme de mí. Entonces, no, de repente estaba como actuando y estaba demasiado consciente de que estaba actuando y de todo lo que estaba haciendo, como si Por me estar pensando en autodirigiera. eso. Ajá. Y yo decía, no, bueno, eso no tampoco, ¿no? Entonces, como que esas dos cosas ahorita ya creo que están más equilibradas de decir, ok, cuando estás actuando y es como, o sea, sí es un desprendimiento de exterior, o sea, sí tiene que ser desde adentro, tiene que volver a esa capacidad animal, intuitiva, ¿no? Planificada, pero intuitiva. Y hay un diálogo con el director. Ahora como ya está equilibrado, sí, si el director es un director, como generalmente trato de trabajar con gente sensible, o sea que no, vaya, no son directores de la vieja ola que imponen absolutamente todo, sino que se Sí, vuelve total. un intercambio creativo. Creo que sí, te digo, esto de conocer la estructura, conocer la dirección, sí puedes aportar cosas desde tu área que puedan favorecer ese diálogo y ese entendimiento de la escena y del personaje. Y ahora creo que ya lo puedo hacer mejor. A veces se me sale, ¿no? Y es como, ¡ay! No, así, No, y para ayúdame. uno también a veces es en un casting como que no, llegó el actor, director, escritor y empieza a No, porque además o yo replantearse he eso como que, hablado con amigos haz caso. directores. Claro, no, nadie quiere trabajar con un actor así, te lo juro. Es como de, güey, no, no, no. Entonces yo trato ahorita con mis amigos directores de decir, güey, no, 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 cuando me dirijas, o sea, sí, o sea, soy Te voy Duque. a O sea, hacer como, caso. o sea, soy todo tuyo. O sea, no, no, soy todo tuyo, soy toda tuya. O sea, así de, porque sí, eso es complicado. Y te digo, y ahora ya también ya esta cuestión yo creo que ya la puedo hacer como, ya la puedo como switchar más, ¿no? Como decir esto toca aquí y después lo otro, porque además sí es fascinante, digo, dirigir actores y verlos así, o sea, ay, moverlos y poner, o sea, qué divertido es eso. ¿Qué tan difícil es abrirse puertas en un oficio tan cerrado y escaso de oportunidades, Humberto? Pues lo que, A toda la gente que te está viendo, hay mucha gente que está estudiando, que está empezando. Hablabas hace un poco de tu experiencia, ¿qué tan difícil es? ¿Cuál es la fórmula? ¿Aguante? ¿Qué crees que es lo que tiene que tener hoy en día un actor para vivir esto? yo creo que ahorita hay varias cosas. Uno, lo que decíamos hace rato, ahora sí que muy, muy griego, pero, o sea, conócete a ti mismo, o sea, sí, entre más sepas quién eres tú, más sabes qué puedes ofrecer que nadie más va a ofrecer. Desde, o sea, desde que entras incluso a una oficina, ¿no? O sea, Una desde que entrevista, llegas a un que casting, conozcas a alguien. o sea, la sensación de que tienes que cumplir algo, que tienes que, ¿no? Que llenar un espacio, que tienes que ser alguien, no funciona. Funciona que seas. Y en la medida en que seas y estés, o sea, cuando tú ves actores, o sea, no sé, cuando ves a Isabel Huppert, o cuando ves, no sé, a Kate Blanchett, o cuando ves a Philip Seymour Hoffman, o sea, es gente que está, ¿no? Es como la sensación de que están. Pero están porque están en la vida, eso no lo actúas, eso cuesta trabajo hacerlo nomás por Switch. No hay ejercicios actorales que, ¿no? Que de repente son muy sencillos, pero que no tienen que ver con estar en el escenario, sino en la vida. Es decir, cómo tomas una taza de café, o sea, cómo hacer que las cosas vayan a otro ritmo, cómo sentir la vida de una forma que tú la puedas, como puedas poseerla. Y ese es un trabajo que uno hace todos los días y que nunca termina.
Pero cuando ves a grandes actores haciendo lo que hacen, sí es la sensación como de que están enraizados, ¿no? Como de que están, o sea, de que literal es como si estuvieran canalizando la ficción. Les está pasando así por la médula y están ahí y están, ¿no? Puta. Y eso es como que, es así como de wow. Pero eso creo que tiene que ver también con la vida. Daniel Alcázar también me lo decía y creo que lo dice muchas veces, o sea, uno se vuelve mejor actor en la medida en que uno es mejor ser humano. Total. Y sí lo creo. Aunque hagas En un hijo todo de puta sentido, en una total, serie. Aunque total. hagas un hijo de puta. Pero Sí. todo tiene que ver con eso. Entonces, eso es una cosa. Y otra, que ahorita la verdad tenemos la fortuna, cosa que cuando yo empecé no, de que las herramientas estén a tu favor. Es decir, así como Oso Polar es una película hecha con celular, o sea, y se proyectó y ganó en Morelia. O sea, hay muchas posibilidades ahorita reales de que tú puedas generar contenidos, de que puedas generar proyectos, de que, ¿sabes? O sea, esta sensación de tener que esperar una llamada, que seguramente lo has hablado en otros talks, o sea, no funciona. Es como, porque se vuelve esta vida de actor frustrado, donde todo el tiempo dependes de la llamada y todo el tiempo. Y entonces tienes un día feliz porque te quedaste en algo y tienes un día de la verga porque no. Y eso se vuelve una esquizofrenia que es muy cansada, que te agota y además te hace quitar el tiempo de lo importante para que te sigas preparando, para que sigas viendo la vida. Nah. Creo que ahorita en este momento también tienes oportunidad de lo que sea, inclusive los actores, o sea, que acaban de salir de la escuela, es que no tengo un demo. Ay, o sea, a estas alturas puedes, ¿no? Armarte con un amigo iluminador y puedes hacerte como una escena Gracias por increíble, decirlo. Yo ¿no? Y te pensé que era el haces, único que molestaba con eso. güey, te haces una escena chingoncísima con, ¿no? Con un texto boca madre y llegas y Ah, ese es tu puto demo. O sea, no, ahí está. qué sufridera. Te digo, hace 20 años, no, hace 20 años, o sea, no te digo, no tenés celular, o sea, es como, güey, ahí sí, ¿cómo le haces? Pero ahorita, claro que puedes hacer muchísimas cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, sí soy muy fan de estos actores, o sea, ¿no? De Aziz Ansari, o sea, de Nina Donan, o sea, esta gente que son actores, productores, directores, que hacen como estas cuestiones medio autobiográficas y son showrunners y crean y luego invitan amigos, directores y creativos, actores. Ese creo que ahorita es mi objetivo de los 40 a los 50. O sea, ahora sí ya como empezar a integrar y mezclar esas cosas, porque hay un chingo de gente además talentosa que me dan muchas ganas de decir, güey, ese amigo actor, esa amiga actriz que siempre la ponen en el mismo personaje o que siempre, qué ganas, porque yo la conozco, ¿no? De que se rompa y de que haga otra cosa distinta. Entonces, tengo muchas ganas como de cada vez poder hacer más eso y bueno, para eso ahorita me estoy como preparando y estudiando para poder hacerlo. Quería preguntarte, digamos que con todo lo que nos has contado y con todo lo que te ha tocado trabajar, ¿cómo un actor hoy en día puede afrontar esas circunstancias en donde tiene que entender y tiene que asimilar la convivencia con ese no? En donde a veces no te creen o no te dan la oportunidad. Te hago esta pregunta porque en lo particular voy a contarles algo. A mí me ha pasado algo con Humberto. Yo creo que yo a Humberto le he hecho por lo menos 8 audiciones en proyectos. 8. Y siempre audicionamos. Y estamos siempre a punto de quedar. Pero siempre estamos a punto de quedar. Humberto, este Ajá. no fue. Humberto, este no fue. ¿Cuándo se va a dar? Pues eso no depende de mí y no depende, hay muchos factores, pero te pregunto cómo convivir con eso, con esa constante lucha, Humberto, que a un actor como tú todavía le pasa. Pues tienes que entender que forma parte de la profesión, ¿no? O sea, yo siempre digo, las cosas que te cuestan trabajo, en lugar de negarlas, hay que más bien aceptarlas. Es como el monstruo en el closet, ¿no? O sea, hasta que no abres el closet, pues no desaparece. Entonces, en ese sentido, creo que saber que forma parte del oficio, que te digan que no dependa de ti, pues hay que asumirlo. Ahora, a mí personalmente sí me ha servido mucho que mi atención no esté centrada en eso nada más. O sea, creo que ampliar tu mundo creativo en todas direcciones, a mí personalmente me ha hecho ser como, aparte de que me ha hecho ser como mejor actor y me hace ser como una persona más amplia, más abundante, pues sí, no me hace estar como nada más en el rollo de que me digan que no. Me permite, pues de alguna manera también como ser proactivo y estarme acercando. Y sí tengo una sensación muy metafísica del oficio. O sea, sí creo que cuando sucede, sí es porque hay una conexión que viene de, ¿sabes? De otras cosas que no eres tú y que te toca hacer. Y cuando no te toca hacer, pues es como que es una cosa casi como de destino, como de... Y yo sí creo que entre más... Uno tiene que ser muy aferrado en esta carrera, la verdad. O sea, uno tiene que ser como muy...
como siempre dicen que tienes que ser necio, siempre te dicen que tienes que estar como, pero sí lo creo, hay que, si realmente te apasiona, va a haber un momento en donde a fuerza va a pasar, ¿sabes? Es imposible que no. O sea, son tantas las coordenadas, son tantos los proyectos y más ahora digo, es difícil hablar de estas cosas porque es un momento, ¿no? Digo, complejo para todos y sabemos todo lo que pueda venir de complicaciones. Entonces ahora ya no solo vamos a lidiar con el no, sino vamos a lidiar con otras cosas. Entonces creo que es momento de ser proactivo, es momento de que hay una cosa que les digo, por ejemplo, a mis alumnos, muchos es como, es que no, es que yo quiero quedarme, es que yo quiero hacer, es que quiero hacer cine. Bueno, ¿has visto cine? Sí, he visto, ¿no? Y te mencionan las 5 películas taquilleras del año. Y es como, no, güey, no has visto cine. O sea, no sabes quién, o sea, ¿cómo quieres hacer cine si no conoces cuáles son los directores? ¿Quiénes son los directores de casting de esos? No, porque vaya, hay muchos directores de casting, pero tampoco a lo mejor te interesa a ti, inclusive como actor, acercarte a todos los directores de casting. Hay unos directores de casting en particular porque tienen una afinidad con los proyectos que están haciendo, que son los que te interesan también. Entonces tienes que conocer quién es la gente que está detrás. Porque la energía no únicamente implica que tú vayas a un casting, sino yo sí creo que tiene que ver con una cuestión, tío, energética de tu disposición a la carrera, a la vida, hay algo que yo sí siento que se transpira de tu interés y que es muy, muy subconsciente. O sea, ¿no? Que registra un director, que registra un productor, de cuando alguien tiene como es, o sea, de verdad, esas ganas no de aprobación y de que te quedes y de, no, esas ganas de integrarte y de ser, o sea, de formar parte de esa comunidad, de crear con otros. Yo sí creo que eso sí se siente. Y hace incluso que a lo mejor hayas hecho el peor casting de tu vida ese día, pero, Pero ¿sabes? dejaste algo. Hay Sí. algo, no hay algo, hay una cosa ahí que respira. Entonces yo sí creo que no hay, o sea, no estoy de acuerdo en esta idea de repente de quedarse atrapado y que si en el no y que si es muy difícil, y que si, o sea, ni sirve ni te ayuda en nada. Ya más bien asumir, ok, sí, muchas veces me van a decir que no, muchas veces no va a ser mi personaje, no va a ser mi proyecto, pero entonces, ¿cuáles sí, güey? Voy por las que sí, para concentrarme y para que entonces mi energía esté en disposición y se pueda percibir el momento en que yo llegue con tubo a, ¿no? a hacer una prueba o a acercarme con un director. Y otra cosa también, Humberto, es no tomárselo tampoco tan personal, porque hay gente que a veces se toma muy personal esas decisiones. Hay gente que, por ejemplo, dice, es que yo no le caigo bien a ese director de casting. O sea, Pero no es le que, de estoy verdad, con... ¿Me entiendes? Porque hay gente que lo hace, que se lo toma personal, que como tú mira, dices, no lo suelta. Es un tú como trabajo más. director de casting, tú como director de casting te toca ver todo tipo de actores. Porque además, una de mis mejores amigas es Isabel Cortázar, que no, seguro la conoces, ¿no? Directora de casting, que la conozco desde antes de que hiciera casting, ¿no? Y veo cómo, o sea, el trabajo enorme, yo digo, bueno, o sea, el trabajo enorme también de lidiar con nosotros, o sea, porque sí somos, sí somos una raza particular, y cuando además estamos necesitados de trabajo, Oh, particularmente, no, o sea, nos volvemos exacerbados en pero, ciertas pero ¿sabes, obsesiones e sabes, Humberto, una inseguridades. cosa? Voy a aprovechar eso. ¿Sabes una cosa? Es que es muy raro uno quejarse de eso. O sea, es mi trabajo, yo no me puedo quejar de estar viendo actores. Es como si un médico se quejara de hacer cirugías y ver sangre todos los días. No sé, ¿me entiendes? Pero, ¿sabes? Pero es que luego no te enseñan, o sea, no te enseñan, por ejemplo, cuando estudias actuación, cómo es la cuestión del casting. No te Yo enseñan, creo, no les en el enseñan. momento en que yo entendí, dije, o sea, hace muchos años, así como de que alguien me lo dijo y fue de claro, si tú estás haciendo ya un casting, es porque esa persona y ese equipo de gente de alguna manera está poniendo la confianza en que sí seas. O sea, es decir, tú de ese lado lo que esperas es que si llamas a 10 actores, pues los 10 actores estén chingones. O sea, se verá cuál es el que coincide más con el proyecto, pero hay un acto de fe y de confianza de, ¿no? De que, güey, de que incluso quieres que el casting pues, salga chingón. No, además, yo molesto mucho porque es como, ahí sí como dijo en la nube, yo veré, si a usted le va bien, a mí me va bien, a mí me van a contratar más. Pero uno como actor a veces es tan inseguro que entonces uno va que, o sea, a veces yo me acuerdo hace mucho, o sea, cuando empezaba que era, uno va al casting, pues creyendo que vas al matadero, güey, o sea, creyendo que vas a un lugar donde te están juzgando, donde está pasando, donde no, o sea, donde pareciera que tienes que estar como literal a prueba hasta de quién eres y de cómo saludas y de si ya sudaste y si no, o sea, hay un momento en donde, Y donde dijiste se una vuelve, cosa muy cierta. A veces dejan de ser ellos mismos por estar actuando hasta cómo llegar. Actúan hasta pero cómo llegan a muchísimo, saludar y dejan de ser muchísimo. como son. Pero te digo, hasta que no entiendes que si te están llamando es porque ya tienen confianza en ti, o sea, es porque quieren que te vaya bien.
Y entender eso parece una tontería, pero cuesta trabajo como actor porque, te digo, uno es muy inseguro. Y uno vive muchas veces de esa inseguridad, pues vaya, ¿no? Es de esa incertidumbre, pero hacer ese chip de, claro, o sea, vengo acá y lo que ellos más bien me están mandando buena vibra para que me salga bien. No, no están como de, a ver si actúas. O sea, no, pues, no, si me están llamando es porque saben que actúe y porque más bien lo que quieren es que sea un casting chingón para presentar. Sí. Y ese como pequeño cambio creo que te hace estar diferente. Y es mejor, yo creo que de repente, digo, llegar y lo que te decía hace rato, o sea, llegar y si te toca hacer la escena con alguien más, estar, o sea, estar viendo a alguien más. Me acuerdo que, ya sabes, en Estados Unidos que hay, ¿no? Libros para todo y es como de cómo actuar en una oficina de casting, cómo ¿Cómo moverte, estás cómo sentado? saludar al ¿Cómo director de estás? casting, cómo, ¿no? Ya sabes que hay de, o sea, de todo. Pero Sí, me sí, acuerdo sí. que una vez en Los Ángeles estaba viendo uno de esos y sí, sí se me quedó la imagen esa de, a ver, cuando tú llegas a una oficina con un director de casting, ¿qué haces? O sea, estás literal como pensando en ti y pensando como en no sé qué, y te ponían este libro como el ejercicio, no, güey, si hay un cuadro en la oficina de casting, ponte a ver el cuadro, güey. O sea, no, ponte a ver ese cuadro y concéntrate en ese cuadro. Es que, hey, Humberto, mírame a Va a mí. ser, no, y decía, va a ser muy distinto cuando salgan y digan, Humberto, o sea, que tú estés como, no, sentado, así como con, ¿no? Con todo tu pedo en la cabeza y como con todo tu viaje y repasando, o sea, que de repente, si te ven, ¿me entiendes? Viendo un cuadro y realmente concentrado en, o sea, hay una sensación que es totalmente distinta de cómo entrar y es como entrar con el pie derecho o con el pie izquierdo. Total. ¿No? Porque va desde ahí. Y es verdad, y la verdad es que sí, aunque sea, o sea, pero me parece que sí es muy válido porque sí, muchas veces pues, estás nervioso, güey, o sea, con toda la profesión que lleves y todo, pues un casting no deja de ser, ¿no? Como, pues un lugar... Mañana tengo casi con Juan Pablo, me voy a ir con la chaqueta con la chamarra del Real Madrid. Exacto, exacto, entonces, pues no, no puedes estar pensando esas cosas, creo que por eso es mejor sí mirar el cuadro. Y mirar el cuadro es una metáfora de, o sea, estar concentrado, la concentración, creo que la concentración, un maestro de actuación me dijo, la concentración no es como, me estoy concentrado, estoy concentrado, estoy concentrado, estoy concentrado. No, la concentración es que realmente te fijes, o sea, estás concentrado, pues entonces ya ahí estás viendo como, no, la gorra y clávate en la gorra. Pero y Eso además ya es estar escucha lo que te concentrado. están diciendo, porque a veces no escucha. Y eso es algo que, bueno, digamos, no es forma parte de la pregunta, pero que ya que estamos hablando de esto, ¿cómo se nos olvida o cómo se olvida a muchos actores? Y creo que esa es una clave tanto de un casting como de la actuación frente a cámara, como de la actuación en general. O sea, escuchar, cabrón. Porque te digo, estamos más preocupados. O sea, hay muchos actores que están más preocupados por sus líneas y porque no se les vaya a ir y por el personaje que están haciendo y por la caracterización que por lo que está pasando alrededor, que por la escena. O sea, uno de los ejercicios que yo hago siempre cuando trabajo un guión, yo no subrayo mis líneas, yo subrayo las líneas del otro. Y eso es una clave increíble para cuando tienes que aprender incluso una secuencia en un casting inmediato, o sea, ¿sabes? Es mucho más importante qué te está diciendo el otro. Porque aunque tú te equivoques inclusive en las palabras que vas a usar, si tú entiendes Vas a cuál tener tiene que ser tu respuesta a eso, pues no estás pensando en tu siguiente línea. El otro te va a decir algo que no hay manera de que no le respondas. Si estás escuchando, pues no hay manera de que no respondas lo que tienes que responder. Porque Pero y estás además escuchando está al bueno otro. eso que tú dices, te gusta, no por el plan de querer hacerlo todo, sino de verdad conocer qué pasa en todo el marco de la historia. Está bueno saber eso. Pero es importantísimo. Es importantísimo, porque Y si no puedes te digo, justificar muchas cosas que a veces en las propuestas no tienen nada que ver con el proyecto o con lo que realmente la historia necesita. y pasa mucho, la verdad, o sea, sí, o sea, nunca falta como el actor, ¿no? Que se Oh, pone como a inventar unas cosas, no, no. así como, porque aquí seguro, y es como, no, o sea, por eso te digo, tienes que entender el organigrama y entonces ya sobre eso proponer, porque si no, pues sí, acaba siendo el actor loquito que, ¿no? Que propone muchas cosas, pero que estorba El horrible actor para la loquito. producción y para, o sea, y eso Bueno, está fatal. hablabas hace un rato en el anterior live, hablabas un poco de la informalidad. Siempre has sido un actor muy serio y muy respetuoso en las audiciones y tanto en el set. Esa imagen en medio de tanta informabilidad hoy en día puede generar molestia. Es una buena pregunta. Creo que también conforme más creces en la carrera, también aprendes como a, como a comunicarte mejor con la gente. O sea, yo, por ejemplo, soy como un ser muy
pues, ¿no? Muy apasionado y como muy verbal a veces y como muy entregado. Y entonces, como que he ido aprendiendo que no todo el tiempo puedo ser tan así porque luego te das en la pared, ¿no? O la gente piensa que eres demasiado intenso, que eso sí me pasa. Entonces, como que cuando yo encuentro como un director o un equipo que mi intensidad más bien le motiva y es como de, venga, o sea, ¿no? Material y ya, sobre eso podemos ser lo más sutiles y lo más milimétricos y lo más, ¿sabes? O sea, no tiene que ver con la forma en que vas a actuar, pero si alguien como que registra esa energía y la, ¿no? La progresa, me encanta. Pero si yo veo que un director, o sea, ya mi intensidad ya le parece demasiado, me bajonea un poco. Ok. Porque siento que esto que dices de o sea, de la formalidad y todo, o sea, también es algo que venía en ese mismo libro. Me dice, güey, no, no estás, o sea, tú como actor vas a pedir un trabajo, pero pues no es lo mismo que vayas a, o sea, que no estás pidiendo un trabajo de contador. O sea, no, tampoco tienes que ser como una buena persona no, y portarte como, no, pues tienes que ser tú, güey. Y pues tu ser tú puede tener muchas variables. Digo, eso no significa que seas irrespetuoso ni que no, pero significa que, pues vaya, pues tu propio carácter también no lo puedes disimular, o sea, eres este. Y creo que siendo sincero, pues también no todos los actores tienen, ¿no? O sea, no hay una cuestión de formalidad. La formalidad sí está en que tú, o sea, ¿no? Cuando trabajas, sí seas absolutamente profesional, o sea, que llegues a tus llamados. O sea, yo no puedo entender cómo hay actores que ni siquiera como que ni siquiera leyeron su escena o sea, del día anterior. Pero Humberto, yo eso lo he O escuchado sea, de todas las personas que han pasado por aquí y sigue ocurriendo. es increíble, pero es increíble cómo, o sea, Todos dicen, no entiendo cómo un actor no se aprende sus líneas. Y llegan a los castings así. además, a mí Llegan a ser así. ni siquiera me gusta la frase de aprenderse las líneas, porque eso incluso me parece todavía, ¿sabes? Como, Memorizar. ajá, que es como, me aprendí mis líneas ayer y las estudié. No, 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 no. O sea, que has hecho tu chamba para la que te pagaron, cabrón. O sea, no, te están pagando un sueldo. O sea, Maya Zapata, yo me acuerdo muchísimo cuando hicimos Morirse en Domingo, una película con Silverio Palacios y con Maya, que era de mis primeras pelis y ellos ya llevaban, pues no, o sea, 10 años más trabajando. Y que en un momento yo le dije a Maya, es que esta escena, o sea, estaba ya como de, güey, esta escena es que me cuesta, o sea, me cuesta mucho trabajo y no sé si voy a hacer, no sé si voy a lograr. Y se volteó Maya, muy sabia, y me acuerdo que íbamos en el coche y me dijo, pues ese es tu trabajo, güey. O sea, justo por eso te pagan. Así que chingale, ¿no? Digo, o sea, entre amigos y entre... Pero sí siempre se me quedó, te juro, siempre me acuerdo de Mario con eso, porque es como, sí, güey, o sea, ese sueldo no es de gratis, güey. O sea, te están pagando y tu obligación, tu deber, tu responsabilidad es no solo aprenderte tus líneas, es analizar esa ficción, es compenetrarte con esa ficción, es que llegues con una serie de cosas y de elementos para poder jugar en escena, para poder, ¿no? Proponer, para poder hacer, ¿no? El trabajo más importante de un actor es ese, es el que haces antes. Y les Porque voy a decir, después lo otro entonces sí se puede volver fácil. y O les sea, voy lo a otro sí decir, puede ser. mira, les voy a decir un secreto. Y si hacen bien ese trabajo anterior, los van a seguir contratando. Es mucho más fácil, la verdad, hacer tu chamba. Entonces, es que parece absurdo, pero porque sí sucede muchísimo. Pero siempre para mis alumnos les digo, o sea, si tú construyes o sea, la escena, el entorno, la vida, el carácter, o sea, si tú llegas con eso, actuar es bien fácil. O sea, pero porque le trabajaste un chingo antes. O sea, es más difícil cuando no trabajas eso y llegas a escena y o sea, y te pones a actuar, pues porque estás actuando sobre la nada. No tienes nada de qué agarrarte ni nada ¿no? que construir. Pero es increíble como si yo sí veo muchos actores luego y más ahora, ¿eh? Más ahora que ya, que vaya, que depende a veces de un casting hasta, ¿no? Digo, de cuántos seguidores tienes, o sea, porque digo, eso también forma parte ya del sistema y ni modo, pero uno puede seguir diciendo, yo no estoy, ¿no? Yo no estoy a favor. Yo no estoy a favor, respeto mucho este oficio y por favor, si te vas a poner frente a una cámara o te vas a parar a un escenario, no seas payaso. O sea, sé actor. O sea, sí respeta. O sea, por ti y por todos los que han estado antes, cabrón. O sea, es como respeta este oficio. Es que yo, a Porque mí cuando me sí, sí, preguntan, ¿no? ¿cómo hacen para que los sigan llamando? Pues hacen su trabajo. Hacen su trabajo, por eso lo siguen llamando. Ahí es donde está el secreto. Sí, sí, sí. Y Bueno, digo, puede parecer como evidente, pero a veces no lo es. A veces te digo, un actor gasta más tiempo en como en todo el mundo de la actoralidad y que en estar y o sea, aprender a utilizar tu instrumento para que cuando te toque actuar, puta, des un mazazo.
Después están, pero no me llaman, no me llaman. No se quejaba que tenía muchos llamados. Ahora que no le están llamando, se queja. Sí, pero bueno, pero te Bueno, digo, creo que, o sea, sí, forma no, parte ahí nos podríamos quedar un montón. de nuestro ser Quería actor. Como te digo, preguntarte, somos en felices. cuanto a tus últimos proyectos, tres personajes diferentes en menos de 2 años. ¿Hay algo particular en lo que trabajas para lograr esos cambios? Porque además has tenido muy poca oportunidad de tiempo entre uno y otro, Humberto. ¿Cómo logras cambiar eso? Lo que te digo, esta cuestión como del tono, del género, todo es lo primero. Y después, sí, sí soy como esos actores que me gusta mucho, o sea, que las semanas anteriores a filmar, como que dejarme permear por material de todo tipo. O sea, entonces de repente, ¿no? Como seleccionar exposiciones que de repente tengan que ver con el tema, leer ciertos libros, ¿no? Que de alguna manera te relacionen con el personaje, con la atmósfera, con el carácter. Me gusta mucho hacer estos como collage, de imágenes Ujú. que a mí me sirven mucho. Digo, antes, me acuerdo en la escuela hasta con, ¿no? O sea, con tijeras y de revistas los hacía, pero ahora ya, digamos, ya no es tan literal así, pero sí como esta sensación de recopilar imágenes, de recopilar noticias, de recopilar, sí, fotografías, sucesos, o sea, como que todo eso que de alguna manera te hace estar pensando y, y leer y releer el guión, ¿sabes? O sea, porque ahí, a fin de cuentas, ahí están todos los elementos. O sea, en la medida en que tú sigues entendiendo por qué dices lo que dices, entiendes el contexto, entiendes como cuáles son las dimensiones que están detrás, es casi, casi como este ejercicio como de Meissner, ya sabes, de cuando repites la misma frase como que una y otra vez, y que tiene mucho que ver también, ¿no? Como con el arte conceptual y esta cuestión como de, es que hasta que me llegue la inspiración, no, la inspiración también llega si te agarra trabajando, entonces esta cuestión de que la palabra, entenderla, saber qué hay detrás, cuál es, ¿no? Como lo que estás haciendo, ¡ah! Eso me parece importante. Y ese es un trabajo que sí lo ves con los buenos actores, pues lo han pensado, lo han estructurado, lo han desmenuzado. Es como si tuvieras oportunidad de literal irte hasta lo más, o sea, jalarle, rascarle, de encontrar las paradojas, las contradicciones, te digo, cómo te ven, no solo qué personaje eres, sino cómo te ven los otros personajes, cuáles son tus máscaras. Tilda Swinton, por ejemplo, creo que maneja muy bien esa cuestión de la máscara, y yo me acuerdo que en alguna conferencia o algo dijo como, en el cine en particular, a diferencia del teatro, uno no se pone una máscara, uno se quita una máscara. Ujú. Entonces creo que también como que ya que haces todo ese trabajo, ya que entiendes todo ese rollo y después te das oportunidad socialmente no está aceptable que tú vivas todas las emociones, porque si no todos andaríamos como loquitos en la calle. Total. Entonces, de alguna manera, si eres una especie, siguiendo este símil que hicimos del piano, digamos que tú tocas una cierta melodía, la melodía de Humberto, para pues estar en esta vida y conciliar con los demás y que no piensen que estás deschavetado. Además, porque el ser humano hay cosas que esconde también. Exactamente, a Protege. eso es lo que voy. Es decir, las teclas que no tocas y que son las que escondes en la vida, son las que te sirven para construir personajes. Y afortunadamente estás en un lugar en donde no pasa nada si dejas tocar esas teclas. Entonces, como que esa imagen a mí me sirve mucho. Ya que construyes todo, es qué teclas son esas que yo en la vida a lo mejor no estoy usando, pero que aquí sí se pueden sacar a vapor. Y entonces creo que todo ese engranaje ya es el que hace que de alguna manera cuando sea acción ya no estés pensando en eso, puedas estarlo viviendo. Pero te digo, es como si se quedara en una parte que no es la inmediata. Es como que se queda en el imaginario. Entonces, cuando tú empiezas a estar en ficción, como tienes todos esos elementos, pues como que el placer ahí sí de actuar se vuelve muy fuerte, porque no estás, como que no estás construyendo ahí, ya lo construiste y entonces ahí sí lo puedes estar viviendo. Y esa posibilidad de que de repente a ti mismo te sorprenda, o sea, como lo que haces, como que las reacciones no sean las esperadas, que salgan espontáneamente y que respondan a los estímulos. Ay, pues si no haces todo lo demás, te digo de dónde lo haces. Y entonces, pues sí, de acuerdo a cada proyecto, pues evidentemente generas un mundo totalmente distinto, que te hace accionar distinto. Y luego la comunicación con los otros departamentos, que eso es fabuloso y que también, ¿no? Muchas veces se olvida, que es como, o sea, tú tienes un set que está lleno de objetos, que alguien construyó, o sea, que un equipo se encargó de imaginar, de crear, de construir, así sea la mínima, ¿no? Estampita que pusieron, o sea, todo eso
En Amores Perros, yo me acuerdo, o sea, ¿no? Que eso se me quedó grabadísimo, cómo había inclusive ropa en los closets que ni siquiera se usaba, pero era ropa que era coherente con la ficción, o sea, esta cosa de los cajones, todo el tiempo hay estímulos en el espacio, en el vestuario que te pones, en los demás, hay inclusive estímulo en el equipo en sí. O sea, esta sensación de soy un actor y entonces no pelo a los demás me parece una estupidez. O sea, al contrario, soy actor y es como que, güey, estás pendiente, güey, de los 100, 500, las personas, todos estamos en función de algo más grande que nosotros, que es esto. Entonces, esa como sensación de comunicarte con todo, de saber qué es lo que estás haciendo. Hay veces en que inclusive estás súper nervioso por una escena o sientes que no sé qué. El hecho de que llegue el microfonista, en lugar de que sea como algo de, "Ay, no, o sea, me está estorbando porque ahora yo necesito cómo te toca, qué hace, cómo huele, qué, o sea, todo eso son estímulos que de alguna manera te pueden permitir volver a concentrar en eso que construiste. Y ahí sí, pues es increíble porque pues tú vas a un set de Diablero y vas a un set de Juego de las Llaves y son dos mundos que no tienen nada que ver. Totalmente diferentes. ¿No? O sea, ya simplemente con el espacio, pues estás en, ¿no? El espacio, el vestuario que no, luego es tan menospreciado y en realidad es el que construye contigo más a fondo Uy, el personaje. qué bueno eso, el vestuario, sí. No, o sea, ¿Cómo construye también? no, los actores siempre nos da huevo ir a la prueba de vestuario, o sea, es como que, en general es como, prueba de vestuario, Pero pero la ¿cómo verdad es que, construye? o Claro. sea, esa es de las, o sea, por ejemplo, es uno de los momentos más importantes para construir un personaje, porque no es solo una prueba de vestuario para ver si te queda o no, es esa posibilidad, ¿me entiendes?, de entender, puta, o sea, en El Chapo, por ejemplo, tenía un equipo de vestuario increíble, que construyeron así todo, que yo cuando me enteré cómo estaban construyendo eso, la verdad se me salieron las lágrimas, porque era cómo seleccionaron como específicamente la cantidad de hilos por tela para ir construyendo todas las 3 temporadas y la paleta de colores progresiva para generar la sensación de, ¿no? De cómo se iba desmenuzando este personaje. Y literal cuando me enseñaron, o sea, como los modelos tanto físicos como de la tela, de por qué una cierta tela y un cierto molde de traje para cierto momento del personaje, en cierto momento de la historia, wow, o sea, ¿me entiendes? Es gente que está viendo literal, o sea, los hilos y que está construyendo para la ficción, Alguien para ti decía como ahí la actor. posibilidad de poder, de sentirlo. Es imposible, o sea, tendrás que ser un insensible como para no ponerte eso y que no sea un estímulo, que no empieces a comportarte distinto, o sea, tu cuerpo es otro, tú no te pones ese traje en la vida. Yo no Claro. me pongo esas camisas del indio, o sea, ¿me entiendes? Yo, o sea, pues no. Entonces, eso, todo ese conjunto que a veces se olvida y no debería nunca olvidarse, eso forma parte también de tu personaje. Voy a hacerte las dos últimas preguntas y es, ¿qué debe hacer un actor cuando la ficción puede llegar a superar la realidad por sus personajes? A la gente le cuesta a veces. Y cómo convivir con eso. Y voy a contar una anécdota a la gente que me contó Humberto y es, cuando Humberto estaba haciendo, creo que era el Chapo, un personaje muy difícil, ¿no? Muy complejo. Me contaste en Colombia, no sé si no sé si lo voy a regar como dicen en Y México. yo así también así como de tan, tan, Sí, tan. sí, sí, ¿qué va a ¿Qué va contar? a contar? Se le metieron a la casa a Humberto, se la desbarataron porque estabas interpretando haciendo un personaje muy complejo, muy complicado. Y eso alcanzó como a afectarte. ¿Cómo hacer un poco es, cómo mantienes esa distancia entre la ficción y la realidad? Y sabes, como que esa afectación, o sea, no es tampoco como de actor, ya sabes, como loquito de, no me puedo quitar el personaje, o No, sea, es muy no, tampoco. complejo. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, me pasaba ahí en particular con la serie que de repente sí leí tantas cosas como sobre el poder, tantas, o sea, tantas historias que luego de repente también con políticos, o sea, que sí me sentaba a platicar, de repente el mundo de la política en Latinoamérica, en el mundo, pero en Latinoamérica en particular es muy oscura. Y hay momentos en donde sí, literal, después de muchos meses de estarte poniendo en los zapatos de alguien que tiene poder y de darte cuenta cómo puede ser muy fácil manipular a los demás, si mantienes, ¿sabes? Como que silencio, Ujú. si observas el talón de Aquiles de cada quien. Y como entonces, hay un momento en donde la verdad se vuelve muy placentero, o sea, sí se vuelve muy placentero porque estás teniendo como un poder que es ficción, pero que después de tanto tiempo pues, lo estás viviendo todos los días. O sea, hay veces en que yo sí soñaba que, o sea, con Don Sol y, o sea, había una sensación como de repente, te digo, como, pues oscura de este personaje.
y la sensación tan horrenda de que renunciara él a la posibilidad máxima como humano, que es amar, a costa de todo lo demás, a mí de repente un momento donde sí la energía se me cargaba demasiado. Pero nunca ha sido como de que el personaje se me quede y me entiendes y me quede. O sea, no, creo que tiene que haber una cosa más sutil de que sí, de que sí te mueve porque, pues porque eres una persona sensible. Y sí de repente hay cosas que son, o sea, que al momento de construirlas, pues sí son oscuras. Ahora, también hay un placer muy grande en esa oscuridad y eso sí, a mí particularmente me gusta mucho. O sea, soy como, en ese sentido sí me encanta como el lado oscuro de la fuerza al momento, al momento de actuar. Sí me encanta como de repente estar en unos terrenos, pero pues si me paso tantito, pues evidentemente soy una esponja Claro. y entonces no, o sea, pues mi estado de ánimo también se modifica. Ahora sí he ido aprendiendo también a separar eso. Hubo un momento cuando estaba muy clavado con la cuestión vivencial, o sea, que me dio como mi época, no sé, hace 15 años, y hacía una obra de teatro donde yo salía de un caníbal. Una obra de teatro increíble que se llamaba Los Prohombres, pero era justamente basado en el caníbal, ¿no? O sea, el de Alemania, y eran los 5 días anteriores a que se comieran, ¿no? Y entonces eran como 5 escenas en la obra de teatro de lo que iba pasando y la obra terminaba justo en el momento donde decidía que sí, que él voluntariamente iba a dejarse comer y yo lo iba a comer. Y evidentemente el canibalismo tenía que ver también con temas relacionados con el amor y con el deseo y con esta sensación de poseer y esa sensación también medio mística, trastocada, ¿no? O sea, de conectar con otra cosa más grande a partir de tener la carne del otro. Y un momento donde la verdad a mí me pasó algo que sí me cambió esta cuestión que tú dices. Hubo una función en particular que yo estaba tan clavado y la verdad es que disfrutaba mucho hacerla, ¿no? La obra, porque sí era un texto increíble y era pues, muy fuerte hacer las escenas, o sea, era padre, era intenso, era filosófico, era, ¿no? Y entonces yo lo que hacía casi siempre acabando las funciones era un poco como ya acabar, guardar mi ropa, todo el desmadre y como que quedarme meditando, ¿no? Como un ratito. Y como que cambiando mi propia energía y todo, ¿no? Para antes de irme y ir a mi casa. El único día que no lo hice, el único día que no lo hice, me metí un pedo, o sea, me metí una borrachera horrible, se me metió literal el diablo y acabé estampándome en el auto en un accidente automovilístico que casi muero. Wow. Horrible así de dar vueltas el auto contra una gasolinera, o sea, una cosa espantosa. La verdad, después de eso, me quedó, me quedó absolutamente claro, así que sabes que por más oscura la ficción que sea, hay que dejarla, ¿no? O sea, sobre todo si eres intenso como Sí. yo, hay que dejarla ahí, cerrarla, agradecerla y paz a otra cosa. Y que ser Porque un sí me gran encanta esa actor parte no es vivencial, no seguir lo voy a negar. viviéndolo fuera del set. ¿Cómo, cómo? Y que ser un gran actor no es tampoco seguirlo viviendo fuera del set. Sí, Oh. no, no, no. Pero te digo, sí hay una parte vivencial que sí disfruto mucho y me encanta, o sea, me encanta, o sea, que la ficción no se quede solo en la ficción y que si haya cosas, no es que esté, digo, no es que estés de loquito en la vida, pero la sensación, ¿no? De, o sea, desde que yo me acuerdo en el Chapo, desde que te recoge el chofer y entonces, ¿no? Como que el de transporte ya se vuelve tu chofer para Don Sol, o sea, como que, ¿sabes? Como que esa sensación así de jugar como con la vida y la ficción hay muchos actores que no les gusta. A mí particularmente sí me gusta. Ahora trato de que no sea dañino para nadie, ¿me entiendes? Ni para mi pareja, ni para... trato lo más que pueda, ¿no? O sea, pero sí, sí me gusta. Y te digo, y después de ese accidente sí... O sea, sí me quedó como muy grabado de, güey, no, o sea, no, o sea, la energía es la energía. Es más, en Diablero, por ejemplo, en Diablero me clavaba mucho con el rollo, por ejemplo, de que los sets estaban llenos de objetos. O sea, siento que todos los objetos tienen vida. Entonces, está rodeado de repente como de tantos rituales y de tanto, ¿no? Y que si la Santa Muerte, o sea, como Tiene de que muchas afectar. cosas alrededor y así, sí hace ejercicios conscientes, literal, o sea, como de llegar a esa ficción y de salirme de ahí, por ejemplo. Porque sí siento que todas las cosas significan y todas tienen una carga emocional, energética, o sea, sí la tienen. Entonces, como actor, pues también tienes que estarte cuidando y limpiando y todo para que puedas seguir siendo ese canal para poder hacer las cosas. Digo, igual soy muy clavado, pero pues me la paso muy bien así. Humberto, ya para terminar, ¿qué piensas de este momento en que hay tanta gente o tantos actores, hablemos de actores, en este momento de tanta incertidumbre en donde hay tantos actores o tanta gente tratando de hacer cosas diferentes para descubrir un camino o ver qué pueda pasar?
¿Cómo es ves todo eso? inevitable, mira, es inevitable, la verdad, en este momento. Es que sí está muy cabrona que estamos viviendo, güey. O sea, porque sí se está se está deconstruyendo y reconstruyendo nuestra realidad, pero además al mismo tiempo que la estamos viviendo. O sea, es un proceso que a lo mejor ya que pasen varios años podremos tener más asimilado, siento, emocionalmente. Y lo digo porque para mí la actuación y todo lo que hacemos no está separado de la vida. Es decir, no es como mi chamba, ¿sabes? Como que no lo tengo separado así. Yo siento que todo lo que tú haces a nivel creativo, por lo menos así es mi disposición, forma parte de tu existencia y forma parte de tu devenir. Entonces, ahorita viendo las cosas como están, es como, me cuesta mucho trabajo. La otra vez di una clase, por ejemplo, ¿no? En la universidad a gente que está empezando a estudiar cine y la verdad sí de repente fue doloroso ver una generación que ahorita está, ¿me entiendes? Por primera vez haciendo su primer corto, que está queriendo filmar y que de repente llega Uf, la pandemia, llega este pedo y literal es, o sea, es como un coitus interruptus, o sea, y ahorita lo estamos teniendo todos. El post que puse hace, ¿no? Unos días con respecto a Amores Perros era, o sea, de la frase esta de Amores Perros de si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, que es como una de las frases centrales de la película. Ese accidente, como de esa película, es el accidente que estamos viendo todos en el mundo. O sea, literal nos estampamos. Y en lo que se reconstruye va a estar muy cabrón. Entonces, yo lo único que pienso es, sí existe posibilidad de que tú puedas ser un ente creativo y creo que también es importante no aferrarse a una sola posibilidad de creación, porque para esta nueva realidad va a ser mucho más importante cuál va a ser tu colaboración con los demás y con el mundo, total. más que tu placer personal, ¿sabes? Entonces yo a veces me he planteado en estos días así de, ok, si en algún momento por las razones que sean, no existe la posibilidad de actuar, ¿cuáles son otras posibilidades creativas que yo puedo utilizar para seguir construyendo y para generar un diálogo? Y creo que eso es algo que sí vamos a tener que tener muy consciente en esta nueva época, en que las cosas que hagan en ese sentido, como que la antropología del arte me apasiona mucho porque sí siento que hay un servicio que se va a necesitar de los creadores frente a esto que estamos viviendo. Entonces ayer me lo decía Roberto Fiesco, un amigo productor, me decía, es que esto es como la preproducción de nuestra vida, de nuestra nueva vida. Total. Estamos en pre. Estamos Entonces, en pleno. no, estamos en pre, güey. Y cuando estás en pre, ¿qué es lo que haces? Pues justo, ves todas las variables, estás atento, coordinas, investigas, ¿no? Logística. Creo que ese es el momento que tenemos que ver, como ver cuáles son todas las posibilidades reales, ver cómo se va desarrollando todo esto conforme pasen, ¿no? Los meses, también ayer, ¿no? Discusiones sobre los protocolos, o sea, de salubridad o sea, para regresar a filmar. O sea, es una locura. O sea, es una locura de repente, ¿no? Pensar, pues, como si por lo menos durante un rato va a cambiar. Y yo, lo que insisto, aunque luego dicen que es un poquito pesimista, pero yo no lo veo pesimista, sino que hay que ver un poco la complejidad de las cosas al frente. Pero también vamos, o sea, conforme eso pase, aunque inclusive dentro de 2 años hubiera una vacuna y regresáramos, ya no vamos a ser iguales tampoco. O sea, va a haber muchas cosas que nos van a pasar y que nos van a condicionar en estos meses que ya no van a ser igualitas que las de antes. Y eso va a afectar la ficción. Entonces pienso más bien, o sea, como actor y como creadores, ¿cuáles son los nuevos contenidos que se van a necesitar? ¿Cuál va a ser tu responsabilidad todavía más en este momento de generar una empatía? O sea, con tantas cosas que están pasando ahorita y que están detonando también mucha cuestión oscura del mundo, ¿no? Porque pues es Sí, verdad, total. ¿no? Los que eran, digamos, los que eran luminosos son más luminosos, pero los que son unos hijos de puta van a seguir siendo más hijos de puta. Entonces, como que saber un poco puede ser un servicio a través de lo que haces, ahorita me parece que es la reflexión que más tendríamos que tener como actores y como creadores en esta pre, porque es importante. Y te digo, a veces luego me paso de intenso, ¿no? O sea, me paso ahorita con la obra de teatro en Zoom y todo, que claro, cuando me invitaron y todo, güey, o sea, ¿no? Quiero mucho a Adriana Lubier, ¿no? Que, o sea, y así, cabrón, y entonces yo llegué y todo, y claro, yo venía, güey, de estar, ¿no? Ya en cuarentena, 40 días, o sea, haciendo una bitácora y como investigando y como leyendo filósofos y que si la peste y que si, o sea, como entendiendo un poco como la complejidad así, y pues, no, y era como de,
Yo me acuerdo la primera vez que nos juntamos por Zoom y yo estaba como muy intenso en como, a ver, aunque sea esto que vamos a hacer y aunque pueda parecer como algo, como, vaya, aunque sea una comedia, aunque sea un experimento por Zoom, tiene que tener un sentido. Claro. Tiene que tener un puto sentido porque si no, entonces, ¿de qué sirve que nos juntemos? ¿De qué sirve que lo hagamos? O sea, aunque sea, aunque parezca que, ¿no? Que es una comedia y que es un Zoom, no. Hay algo que, pues, lo vamos a hacer. Vamos a invertir nuestro tiempo, nuestras emociones. La gente lo va a ver. Entonces no significa que no, que esto se convierta en un drama, es una comedia, hay que hacerlo, pero ¿cuál es el sentido? Y sí creo que eso es lo que más tenemos que concentrarnos, la verdad. Porque nos vienen muchos cambios y hay que hacer comunidad, o sea, ahorita hay que tratar también como de en México, de entender cómo se está moviendo en México, en Colombia, cómo se va a mover la economía, cómo vamos a poder producir películas, cómo vamos a, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra relación ahora con, pues con eso, o sea, cómo vas a generar ficción. Y en ese sentido te digo, yo lo que sí digo, bueno, afortunadamente estamos en un momento en donde sí puedes hacer una película con tu celular, en donde sí puedes, o sea, las puertas no están cerradas y la fascinación por lo que viene también en otro sentido es increíble. O sea, sí tengo también una gran fe en que esto nos va a modificar y que quien se ponga las pilas, quienes hagamos nuestra chamba, y nos quitemos de tanta mamada que teníamos antes, bueno, también así como, es que nada tiene que, nada, nada. O sea, literal, así que se te caiga la careta, o sea, que aprendas de verdad a que sí, la vida del otro depende de, o sea, depende de tu vida, que ese concepto a nivel como, sabes, ontológico con esto que estamos viviendo me parece fundamental. O sea, esta cuestión así de, güey, yo te cuido, o sea, nos cuidamos Es que y lo está muy, tomamos. muy complejo todo. O sea, lo que pasó, nos pararon. Y te digo, y yo creo que es un ejercicio, o sea, Como cuando, para no cuando, entenderlo como es. sí, o sea, y además digo, yo sí creo que hay una parte que me reconforta, porque obviamente pasamos todos, digo, hay que ser sinceros, pasamos por 20,000 emociones todos los días, o sea, es como, Uf, o sea, y luego también hay como una esquizofrenia entre, ¿no? O sea, como que uno, ¿no? Ve como realmente lo que está pasando, te metes como tantito todo, y de repente también esa realidad es súper distinta a la realidad que tú estás viviendo en tu casa, y luego ves la realidad, ¿no? De la gente que no puede estar en su casa, y luego ves, ¿no? Como que de repente son demasiadas cosas. Pero algo que me reconforta sí es la sensación casi de un ejercicio psicomágico que nos están poniendo a hacer a todos, de literal aprender a colocarnos, aprender a cuidar al otro, aprender a literal a tomar distancia de nuestros propios impulsos. O sea, hay una parte que a mí se me parece pedagógica, ¿sabes? De más allá, que creo que podríamos aprovechar muy bien para crecer como sociedad y para crecer como seres humanos. De estar más conscientes y pues nos acompañaremos. O sea, por eso, gracias de verdad por estos espacios. Porque uno está viviendo ahorita procesos tan complicados que uno a veces, muchas veces se queda, ¿no? Como en su propia cabeza y de repente esta plática ya reconforta. Esta plática, ¿sabes? sí, sí. Nos hace tener fe de, güey, sí está cabrón ahorita, pero de todas maneras, tarde o temprano nos vamos a volver a ver en un set, tarde o Y temprano ojalá vamos a nos seguir veamos de haciendo. mejor. Sí, sí, sí. Entonces, hay que tener como mucha fe en eso, pero también hay que aprovechar, no negar esta oportunidad de plantearnos la realidad de otras maneras Bien. y acompañarnos en el camino todo lo más que se pueda, ¿no? Eso creo. Humberto, qué bueno todo eso que dices, qué interesante, que gracias por compartirlo y por abrirnos toda esa experiencia. Eh, Siempre lo he dicho, eres un tipo muy correcto y por ahí es el camino. Ojalá muchos lo entendieran, pero pues bueno, cada quien lo vive desde un proceso. Gracias por aceptar la invitación y por dejarnos todos estos mensajes tan enriquecedores y que nos volvamos a ver muy pronto. Que así sea, querido. Te mando un abrazo enorme y pues saludos a toda la gente que se unió.